Bueno, hola a todos, muy buenas tardes de domingo, un domingo espectacular. Aquí en Historias que Contar, sigo pensando que es maravilloso este proyecto de traerles estas historias y bueno, pues aprender de tanta gente, porque al final cada historia es única, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar y pues pienso, y es por eso que lo hago, que cada uno de ustedes escuchando estos programas puede aprender muchísimo y aplicar cosas que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido para nuestra vida. Así que hoy tengo a alguien muy particular. Nos viajamos a Marruecos, a Tetuán. Esta es la parte también que me encanta de historias que contar, que nos permite ir aquí ya con muchos espectadores, pacientes, de tener a nuestro querido invitado el día de hoy, a Hola, Salomón, Damara, ¿cómo desde estás? Madrid. Aquí aprovechando hoy el único día con sol que ha habido en los últimos días y por eso quise dejar la ventana abierta para que disfrutáramos del sol que en Madrid ha estado muy escaso en estos días. Qué espectacular, y pues ya entenderemos por qué eso te pasa a ti, porque con ese positivismo que tienes, que Así ya lo es. hablaremos a lo largo del Bueno, programa, pues es puras estamos cosas aquí buenas. Amén. dispuestos a tu orden Qué bonito. y comenzar a contar mi humilde historia. Sí estoy de acuerdo contigo. Ojalá que alguna de las cosas que digamos inspire a alguien a pensar en positivo. Es así, y además de aprender tantos detalles de nuestra propia historia que muchas veces no sabemos. Justamente quiero mencionar esta anécdota. Acabo de estar en México y tuve el privilegio de visitar el Museo Memoria y Tolerancia en México, que hace referencia, bueno, pues al conocido por nosotros el genocidio del Holocausto, pero también habla de otros genocidios y genocidios que siguen sucediendo, porque lamentablemente nuestra memoria es corta y no aprendemos, y la historia se repite, y a veces se repite para mal. En particular, hay una parte en el museo que te muestran pues varias películas para reflexionar, y en una de ellas tuvimos la oportunidad de ver un corto de 2 minutos, no más de eso, lo cual parecía una historia de amor. Al final, la pregunta que nos hacen es, ¿qué vieron en la película? Y todo el mundo, pues, obviamente vio, pues, esa historia de amor. Y en realidad era ir más allá de lo que estábamos viendo, y entre telones y detrás de la película lo que había era la miseria y la gente muriéndose de hambre alrededor de esa historia de amor, cosa que no vemos, porque no somos capaces de ver más allá de lo que nos interesa. Entonces creo que también palabras que tú utilizas, Salomón, el de abrir nuestra mente, el de abrir nuestro espectro de visión y entender que las cosas que pasan a nuestro alrededor, aunque no las veamos, sí pasan y sí Tú están sabes que un ahí, pues poco, tenemos que ser aunque parezca conscientes de ello mentira, y ¿no? tomar rienda. De un pueblito tan pequeño y tan humilde como era Tetuán, sale una historia muy parecida a lo que tú estás comentando. Marruecos, en general, fue siempre muy bien, fueron muy bienvenidos siempre todos los judíos. El rey Mohamed V protegía a los judíos. Pero como buenos judíos, cuando vieron las barbas arder y vieron lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en general el holocausto, que al fin y al cabo se hizo público, aunque en un dado momento se trató de ocultar, y viendo la creación del Estado de Israel, se produjo dentro de los marroquíes una necesidad de emigrar. Ahora, la pregunta es, bueno, pero es que los atacaron, hubo una noche de cristales rotos. No, simplemente fue como un sentido de que, mira,
aquí se nos van a poner las cosas complicadas y lo recomendable es que empezamos a emigrar. Entonces, ahí es donde comienza mi verdadera historia, ¿no? Porque yo nací en 1955, pero la familia, los 6 hermanos de mi papá, empezaron a emigrar desde 1950 y algo. No tengo la cifra exacta, si fue en el 51 o en el 53, empieza a emigrar, pero no salen todos de un solo golpe para no llamar la atención y para evitar de que eventualmente los pararan en el camino hacia Ceuta, que es por donde se escapaban prácticamente. Y entonces empiezan a salir. El primero que sale es mi tío Isaac, que, como te comenté anteriormente, ni siquiera lo llegué a conocer porque se fue antes de yo nacer. Y después se fueron yendo mis otros tíos, los tíos mayores. Para hacer un inciso ahí, porque me parece también tan fascinante toda esta historia, estos abuelos paternos eran del lado Y bueno, francés. tú sabes que Si quieres, los que llamaban los En forasteros. Marruecos Cuéntanos un poco hemos acerca sido de muy eso. clasistas siempre, ¿no? Los de Tetuán somos de Tetuán y, y no hablamos bien de los de Tánger, no hablamos bien de los de Melilla. Tú sabes, tenemos esa discusión interpueblos que al fin y al cabo nos divertía y hoy en día todavía me divierte, ¿no? Te hago un comentario al margen. Yo, por haber nacido en Tetuán, siempre he dicho que los mejores son de Tetuán, porque Tetuán era llamada la pequeña Jerusalén. Y entonces, por supuesto, siempre he considerado que los de Tánger son de menos categoría religiosa que los de Tetuán, y los de Melilla también son de menos categoría religiosa. Y porque Dios castiga la lengua, pues mis consuegros son unos de Tánger y los otros de Melilla. O sea que mis consuegros, Jimmy y su esposa Ruthie, Jimmy es de Tánger y mis otros consuegros, Alberto y Donna, son uno original de Melilla y otro original de África también. Pero bueno, ese es el castigo de la lengua. Uno no debería hablar nunca mal de nadie, ¿no? Pero, digamos, Marruecos en sí era un centro judío bastante importante. Ahora, esta decisión de la familia de emigrar poco a poco se produce primero los tíos y después mis abuelos. Mis abuelos salieron mayores de Marruecos. Ellos eran lo que se llamaba en Marruecos forasteros, o sea, los consideraban extranjeros por venir de la zona francesa, de Fez, de Meknès, de Marrakech, incluso de Casablanca, siendo prácticamente la capital comercial de Marruecos, ¿no? Porque la capital de Marruecos es Rabat. Y a pesar de eso, cuando llegan a Tetuán, son vistos como, tú sabes, ¿no? Hay que verlos de lejos porque no son de Tetuán puros, pues por llamarlo de alguna forma. No sé si recuerda la película de 8 apellidos vascos. Entonces yo creo que como no tenías tus 8 apellidos de Tetuán, pues entonces eras un poco menor. Pero en cambio por el lado de mi mamá, son todos de Tetuán, de Tetuán, de Tetuán, de Tetuán, hasta las generaciones que yo conozco. Son todos, digamos, de allá. La pregunta que el otro día me hiciste, si yo creía que eran del lado de mis abuelos, eran originarios de la expulsión de España, mira, no me extraña porque realmente a la salida de España se van directamente a Marruecos, que fue quien los recibió realmente, porque, digamos, los musulmanes nos recibían con mucho cariño. Entonces, mi historia comienza en Tetuán, en un pueblito, y por lo tanto, mi infancia es una infancia de pueblo. Es una infancia en donde la cosa más agradable que había era en el barrio comer pipas o comerse un dulce o comerse una chubaikía o ir a casa de tus abuelos. Había una cuestión religiosa muy importante y era que los niños desde muy chiquitos estudiábamos religión. O sea, estudiábamos en una cosa que se llamaba Yagdil Torah, que era donde nos enseñaban a rezar. Era básico. Esa ha sido mi pelea toda la vida. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar a rezar a nuestros niños
porque es la única forma de mantener esta tradición, ¿no? Entonces, yo estoy en Marruecos, como te digo, se van mis tíos paternos, después le toca a mi familia materna, pero mi familia materna se lleva a mis dos hermanos, que mi hermana Mari es 12 años mayor que yo, mi hermano Jaime es 9 años mayor que yo, pero los dos se van para Israel también. Y sí, mi hermana creo que se fue Ya en edad de 17 adolescentes. años más o menos, y mi hermano con 15 años más o menos, ¿no? Y entonces yo tenía 6 7 años y me quedo en Tetuán hasta que mi papá, encargado por parte de la familia, se encarga de liquidar todo lo que son los bienes que pudieron liquidarse. Por supuesto, se tenía que pagar altísimas comisiones a los prestamistas o transportistas que te movían el dinero desde Tetuán hasta Ceuta, porque había mucho control del dinero. Y entonces él se queda con la idea de irse para Israel a hacer aliyah, se queda prácticamente 1 o 2 años más. Eh, Me hablaba Salomón, que es importante resaltarlo, sí, sí, es que muy la familia ordenada. realizó como Cada una uno se migración fue muy con una diferencia estructurada. de 1 año o año y medio, para que no se, o sea, por supuesto que siempre se notó que la familia se estaba reduciendo, pero para que no se comentara directamente de que se había ido toda la familia en forma masiva. Yo me imagino que había miedo de que si salía de la familia en forma masiva, no nos iban a dejar salir. Entonces, me imagino, eso nunca se comentó en la familia, pero pudo haber sido eso. Entonces, regresando en el 63 más o menos, ya toma mi papá y mi mamá la decisión de que nos toca a nosotros hacer alianza. En el 64, ya con todo listo para hacer alianza, se presenta en Tetuán el rabino. Perdón, Salomón, para explicarle un poco a la gente que nos pueda estar escuchando Ah, ok. y que Sí, no son de la perdone que use comunidad, un explicar concepto que qué para es mí lo es que tan significa común. alianza. Aliyah significa subir. Se considera un ascenso dentro de la idiosincrasia judía, se considera un ascenso emigrar a Israel. O sea, por eso se dice aliyah, como subida, ¿no? Tú subes de nivel, subes a lo que es nuestra tierra, a lo que es nuestro país, y por eso se va haciendo como una mentalidad desde niños de que tú no vas a ser feliz si no vives en Israel y si no te quedas en Israel. Entonces, por eso que para nosotros en Marruecos, nosotros no teníamos más familia en ningún otro sitio. Para nosotros en Marruecos, el sitio lógico para irse era o a España, en donde, a pesar de que ya era siglo XX, en España que uno no sentía que iba a ser recibido tan bien, y si no, Israel. No había más otro sitio donde ir. Entonces, por eso que mis padres deciden definitivamente finales del 63, principios del 64, yo para ese momento tendría un poco menos de 9 años, deciden hacer alianza, o sea, emigrar para Israel. Durante esos días de la toma de la decisión, se presenta en Tetuán el rabino Sananes, porque está buscando un carnicero sefaradí. Entonces, me voy a detener un segundito para explicarte qué significa un carnicero sefaradí. Y los sefaradí tenemos las costumbres, o teníamos la costumbre, de comer la parte trasera de la vaca o de las reses. ¿Por qué podíamos comerla? Porque había una especie de título, tú te graduabas, un rabino te autorizaba y te daba el título, te permitía hacer la limpieza del corte trasero. La limpieza del corte trasero es muy complicada porque hay que quitar nervios, sebo, grasa, tendones,
que no son kasher y que solamente se puede hacer si de verdad tú has estudiado y si tienes suficiente práctica. Mi papá era carnicero en tercera o cuarta generación y por lo tanto sabía el arte de hacer, de limpiar el corte trasero, y eso es lo que buscaba el rabino para que viniera a Venezuela, avalado por la Asociación Israelita de Venezuela, y que viniera a Venezuela. ¿Por qué se produce el cambio? Simplemente porque mis padres comentan con mis hermanos esta situación y mis hermanos le dicen: prueba, porque aquí en Israel estamos pasando mucha hambre, estamos pasando mucho trabajo, no tenemos trabajo, no hay ingresos, la estamos pasando muy mal, y por más mal que te vayas, siempre vas a tener la posibilidad de regresar otra vez y emigrar para Israel. Y en función de... Claro, hay que entender un poco las circunstancias de que en ese No, momento claro, Israel no es el Israel de hoy en día, era un Israel claro. incipiente que se Israel estaba venía de formando la y pues declaración era de un trabajo muy independencia, duro. las posteriores guerras. Era un país forjado prácticamente por campesinos, o sea, por gente que aunque tenía títulos universitarios o eran excelentes personas como comerciantes, tenían que trabajar como campesinos, porque tenían que hacer un país que no estaba hecho, que había que hacerlo. Entonces, por supuesto, la situación era complicada. Y Correcto. en el caso de la familia nuestra, éramos muchos. O sea, en el lote, con el lote materno, que fue, digamos, el último que hizo la emigración, en ese lote se fue mucha gente y no había trabajo para todos ellos. A ellos los asignaron a Fula, que queda en el norte, y no había suficiente trabajo, entonces tenían que trabajar. El que trabajaba proporcionaba comida a toda la familia y, por supuesto, no había comida para toda la familia. Fue una época muy dura, pero fue una época en la que decidieron los judíos que iban a formar el Estado de Israel. Sin ese sacrificio, Israel no sería lo que es hoy. Eso vamos a estar claros. Entonces, regresando a la historia, deciden, en función de esta autorización por parte de mis hermanos mayores, deciden que van a probar vida en Venezuela. Y un cierto día, mis padres se van a Casablanca a buscar los pasajes para ir a Venezuela, porque en Tetuán no se podían comprar esos pasajes, se compraban en Casablanca, no había internet, no había forma de buscar pues, los pasajes, se buscaban físicamente. Y entonces se van, y a mí no se me ocurre mayor idea que salir a jugar, y por un reto de unos amigos de que tú eres gordo y no lo puedes hacer, me monto en un entramado de madera, y cuando llego aproximadamente a 6 metros y algo de alto, se rompe una madera, se pudre, que estaba podrida, y me caigo. Y caigo de esa altura. Mis amigos, a quien no, ni les reclamé, ni les pienso reclamar nunca en la vida, se asustaron, se fueron, y un señor que pasó por ahí vio un niño sangrando, que todavía estaba respirando, y me lleva para un hospital. Todo esto que te estoy contando, desde el momento en el cual yo siento que se rompe la madera hasta casi 2 días después, todo esto me lo contaron. O sea, yo no podría decir que yo vi al Señor, no podría decir que yo estaba en el suelo. Me cuentan toda la historia porque yo perdí conocimiento hasta aproximadamente 2 días después. Producto de eso. Sin embargo, y quiero hacer este inciso nuevamente, me contabas ayer que Sí, sí, recuerdas la y que sensación de la tienes caída esa no. sensación La de la sensación de la caída. caída nunca la he Wow. perdido, y en las pocas malas noches de ese tipo que tengo la sensación de que me estoy montando en algo y que me puedo caer, ¿no?
Pero gracias a Dios nunca me quedó un trauma sobre eso. Yo me he montado Qué en bárbaro. cuestiones de locos. Vi el otro día una foto tuyas de globo. Me he montado en globo. No se me ha creado un trauma sobre eso. Lo único que me crea es, en principio, ahora de adulto, me creó una sensación de que yo le debo algo a alguien, ¿no? Yo, por supuesto, como religioso de profunda fe, creo que le debo algo a Dios. Y que, por supuesto, cuando la gente me dice, oye, Dios te bendiga por haber hecho esto, siempre le contesto lo mismo, ¿no? Dios me bendiga, no, yo estoy pagando una factura que ya yo le debo a Dios. O sea, yo le debo a Dios. Yo lo que estoy es pagando la factura por cuotas, ¿no? Wow. Y entonces, por supuesto, o sea, si este señor no pasa por ahí, de acuerdo al cuento, si este señor no pasa por ahí, yo me hubiera muerto en ese momento. ¿Me entiendes? O sea, es una caída bastante importante. Entonces me enyesan la solución que ellos encuentran para la fractura del fémur en esa posición, me enyesan desde aproximadamente un poco más arriba del ombligo hasta la punta de los pies, con un yeso corrido, que me mantiene durante los primeros 3 meses en una cama sin poder hacer nada. Y a los 3 meses me hacen una radiografía y encuentran que el hueso del fémur no fue bien puesto antes de ponerme el yeso, me refracturan la pierna y me vuelven a poner un yeso por otros 3 meses más. Entonces, en realidad yo estuve 6 meses en una cama con un yeso sin poderme mover. Después, cuando me quitan el yeso, empiezo a usar muletas y se desarrolla entonces la ida al viaje famoso para Venezuela a presentarse al trabajo con un retraso de 7 meses o 8 meses o algo. Pero, Salomón, muy interesante lo que sucede en esos 6 meses. Pues además de, obviamente, como lo estás mencionando, la Sí, dilatación del viaje, todas las circunstancias, porque ya habían vendido todo. O sea, ya hay que entender el contexto y además lo que te permitió hacer esos 6 meses de prácticamente no poder ir a la escuela, pero bueno, mira, aprender durante esos 6 meses yo aprendí a y rezar. cantar. Durante esos 6 meses, quien venía a visitarme constantemente era un rabino que aprovechaba para enseñarme a lo que dicen los de Marruecos a meldar, ¿no? Meldar es rezar dicho en jaquetía. Me enseñaba a meldar, se dio cuenta que yo tenía voz y me enseñó a los cánticos de la sinagoga, a pesar de que eso normalmente lo aprendía la gente de adulto, ¿no? O sea, ya después del bar mitzvah. Y entonces yo aprendí mucho de esos rituales y, digamos, fue mi ganancia durante ese tiempo, porque durante ese tiempo ni estudié matemática, ni estudié física, ni estudié castellano, perdón que estoy saliendo de gripe, ni estudié francés, nada. Yo estudié solamente leer revistas, sobre todo de muñequitos, de comiquitas, y cuando venía el rabino que me enseñaba a rezar, y aprendí mucho, sinceramente aprendí. Entonces, bueno, salimos de Tetuán, nos vamos ya a tomar el famoso barco, el de Sastrutegui, que no quiero ser exagerado, pero yo creo que el último viaje que hizo fue el viaje que nos trajo a nosotros para Venezuela, porque el barco estuvo prácticamente accidentado todos los 15 días del viaje. Por Sí, aquí tengo una foto exacto. del barco, porque Bueno, eran dos barcos si gemelos. tú le preguntas a muchos de los venidos de Marruecos en esa época, muchos vinieron en el Virginia Churruca, el morocho del Sastrutegui, o en el mío. Otra vez, no quiero ser exagerado, pero yo creo que el último viaje que hizo fue el mío, porque llegó de milagro, porque estuvimos mucho tiempo con chalecos, este, con prácticamente con un mar muy picado, y por supuesto, claro, ahora te estoy hablando como gordito, por supuesto, la peor comida del mundo, porque mi familia era estrictamente kasher,
Y lo único que comimos durante 15 días fueron huevos. Huevos hervidos, huevos fritos, huevos. O sea, yo no recuerdo otra comida en esos 15 días. Además, de todas formas no hacía falta Wow. comer porque igualito lo vomitábamos todo. Así que fue muy mal. Voy a hacerte, voy a hacer otro inciso que me parece pues una anécdota increíble de estos barcos, que según leí aquí en este artículo que conseguí en septiembre del 71, el buque Virginia de Churruca sirvió de plato para el rodaje de la película Blanco Rojo. Y Más o estaba menos. entre los protagonistas, Bueno, pues pero nuestra querida Sofía fíjate que, o Loren, sea, nada más y solamente nada para menos. concluir con lo que investigaste, no hablan nada del Sastruti después del 65. Yo creo que lo sacaron de circulación, para serte sincero. Entonces, bueno, nosotros llegamos, por fin el barco llega a La Guaira, y cuando vamos a salir del barco, que viene una de las anécdotas más simpáticas, preocupantes, cuando vamos a salir del barco, no, el capitán da la orden de que nosotros no podemos salir del barco. Entonces, tú te imaginas, mis padres, que pensaban, ¿no? Hay un problema con los pasaportes, tenemos un problema con la visa, como estamos llegando sin contrato de trabajo, probablemente no nos van a dejar bajar. Y oh, big surprise, resulta que no, que era que el capitán nos habían hecho una torta porque era mi cumpleaños. Entonces, no nos dejaban bajar hasta que no me cantaran cumpleaños el mismo día que cumplí 10 años. 9 de febrero de 1965. 9 de Entonces, por febrero supuesto, del es una 75. anécdota bien Wow. interesante. Ahora llegamos Y hablando del contrato, también es algo no muy interesante porque, como bien lo de dices, palabra, no tal había un cual. Y contrato si hubiera habido un escrito, pero contrato sí había un escrito, estuviera contrato de vencido, palabra. porque mi papá se tenía que presentar en el siguiente mes o mes y pico, y nos presentamos casi 8 o 9 meses después. Entonces, cuando llegamos a Caracas, nos encontramos con que el creador de la idea, que era don León Taurel, había fallecido. Los demás miembros de la Asociación Israelita no les parecía que era necesario un carnicero sefardí, y solamente teníamos como conocido al rabino Sananes. Y, por supuesto, llegar a Caracas, mis padres totalmente arruinados gracias a lo simpático de su hijo de haberse tirado, haber caído de 6 metros de alto, totalmente arruinado. Y gracias a un grupo de gente de la comunidad, a mí me recibió en su casa Andrés Vitán, en San Bernardino. A mis padres le consiguieron una pensión. Mientras tanto, el rabino Sananes logró, junto con su familia, alquilar un localcito donde montaron la famosa carnicería, y mi papá entró como empleado, y prácticamente hicimos vida bajo ese criterio, ¿no? Ahí viene otra anécdota que me obliga a ser agradecido. Aunque en su momento te confieso que me pareció una inmiscuirse en mi vida, ¿no? En mi vida de niño. Yo vivía como un rey en casa de Andrés Vitán, viendo televisión todo el día, no estudiaba, hacía lo que me daba la gana. Me tenían ¿sabes? en tratado como el rey de la casa prácticamente, y me enseñaron incluso a caminar, a empezar a soltar las muletas y todo eso. O sea, yo estaba viviendo como un rey, y llegaron estos tipos de la Asociación Israelita de Venezuela a ofrecerle a mi papá que ellos pagaban el colegio, pero que a mí no me dejaran sin ir para el colegio. Cosa que me parece una falta de respeto de parte de la Asociación Israelita de Venezuela. Pero bueno, incluso lo comenté el día de mi toma de posesión como presidente de la Asociación Israelita, que le dije que gracias a eso yo entro al Moral y Luces. Durante 3 meses la asociación estuvo cubriendo los Wow. costos del colegio, y yo entro en 4º grado, y por supuesto, gracias a eso seguí todos mis estudios hasta
Y aprueba ese cuarto Bueno, yo grado, creo porque habías que perdido aprendí todo mucho un año con la sin televisión y las estudiar. comiquitas que leía. O sea, es uno de esos milagros que me suceden a mí, ¿no? Haber aprobado, entrando en febrero a cuarto grado, haber aprobado cuarto grado, o sea, de verdad que hasta yo mismo no entiendo qué pasó. Claro, a mí me ponen en cuarto grado porque yo ya tenía edad para estar en quinto grado. Pero es que yo desaparecí un año de la Tierra, ¿no? O sea, entonces, ese año me lo deberían incluso descontar de la edad, pero bueno. O sea, pero bueno, no importa. No me lo descontarán, pero yo considero que sí, que me lo deben. Pero la ventaja que tiene esto es que todo esto que te estoy contando, yo creo que empezó a generar dentro de ese cerebro de este niño, ¿no? Empezó a generar como una especie de agradecimiento mezclado, ¿no? Agradecimiento a el señor que me rescató, agradecimiento a la familia Vitán que me tuvo en su casa. Yo era un total extraño, ni siquiera éramos ni familia ni conocidos. Me recibieron porque es la generosidad de la comunidad que recibe a gente que necesitaba dónde dormir, porque no me podían poner en donde estaban mis padres, que era un lugar bastante incómodo. Al poco tiempo, ya yo tenía los primeros días de clase, nos mudamos a el edificio Filipo, en San Bernardino, queda enfrente del Instituto de Diagnóstico. Allí estuvimos, yo calculo que unos meses, nada más. Y después de ahí sí nos mudamos a la Candelaria, al edificio Astro, que era prácticamente un edificio comunitario, porque vivía, media comunidad vivía ahí. Y ahí sí hice mi vida hasta que me casé, ¿no? Que salí del edificio hasta allá. ¿Qué pasa conmigo? En principio, desde primer año de bachillerato aproximadamente, empieza una inquietud que yo la di por llamar revolucionaria, con todo y lo feo que es esa palabra ahora, pero yo la di a llamar revolucionaria porque de verdad me ponía en contra de lo que eran las injusticias que yo veía, ¿no? Era una época en donde había un poco de discriminación hacia los sefardíes, éramos considerados como de segunda, y, y empecé, digamos, a gestionar de tal forma de que nos convirtiéramos en igualitarios, porque el Moral de Luces fue para mí el núcleo de la igualdad de la comunidad. Yo creo que de ahí salió prácticamente esa comunidad bellísima que tenemos, que es el Colegio Moral de Luces. Y entonces empezó a ser un poquito incómodo, yo empecé a ser un poquito revolucionario. Te comento lo de incomodidad porque después te voy a explicar, cuando te explique sobre Marisol, mi esposa, qué opinaba ella de mí, ¿no? Bueno, en segundo o tercer año me afilio a un grupo que se llamaba Patronato, que el otro día me mostraste una foto con todo el mundo haciendo una seña que es, nosotros gritábamos Patronato Power y todo el mundo gritaba Power. Unos muchachos que no sabíamos qué, pero había cosas que nos molestaban, ¿no? Después participé en el centro de estudiantes como ayudante. No podía participar en ningún deporte porque tenía una limitación de la pierna que te voy a contar de aquí en adelante. Retrocediendo un poco en el tiempo, en 1967, tengo la fecha exacta porque coincidió con el Brit del hijo mayor de mi hermana, David. En el Brit de mi sobrino, yo, de la circuncisión, yo no pude caminar más. Que es la Yo me circuncisión siento, para... mi padre me dice, párate, atiende, no me puedo mover. Creyeron que era una mala crianza mía y de ahí en adelante no me pude mover verdaderamente. O sea, 12 años, ¿no? Antes mío, 12 años 12 años. tendrías tú, era antes de tu Y bar mitzvah. entonces, bueno, se produce el gran problema de que empezamos a recorrer
traumatólogos y traumatólogos y traumatólogos y traumatólogos. La mayoría de ellos decían que no había habido un crecimiento de la cabeza del fémur y que por lo tanto no tenía nada que ver con la caída. Yo creo que la caída ayudó y tapó también la verdadera enfermedad y recomendaban cortar la pierna. O sea, esa era la solución. Hubo uno que recomendó... Muy Sí, interesante hablar de ese tema porque hay mucho desconocimiento también y creo que la prevención en un modo oportuno pues pudiese haber bueno, hoy en día, aliviado, entre comillas, todos esos problemas que luego tuviste que vivir, que sin embargo tú lo tomas a una manera tan mira, positiva no, que prácticamente yo no veo dónde está el problema, pero actualmente, es porque interesante. mucha gente que conoce mi caso, tengo dos particulares, que no te puedo decir el nombre porque sería revelar algo muy personal, que una de sus hijas tuvo un problema muy parecido al mío. Y eso ahora se arregla con unos alambres que se van cambiando todos los años para ayudar a que el crecimiento tenga una línea de desarrollo, ¿no? Eso se arregla hoy en día, yo te diría que en el 80-90% de los casos si se detecta a tiempo, ¿no? En el caso mío ya no había mucha solución porque ya yo tenía 12 años y a esa edad ya el mal está hecho, ¿no? Es como esa, Ese esa, que normalmente pasan las dos epifisiólisis de la piernas. En mi cabeza caso yo tuve femoral. la suerte, otra vez me vas a decir que porque digo suerte, tuve la suerte que fue en una sola pierna, que no fue en las dos, Es ¿no? así. Y yo considero eso una suerte, porque si tú revisas en todos los historiales médicos, dicen que esa enfermedad ataca las dos piernas, no ataca una sola. Y ataca normalmente, y es el cuadro perfecto de mi caso, ataca a niños obesos entre 9 y 12 años, y si no se ataca a los 9 o a los 7 años, 8 años, ya a los 12 años es inmanejable. Entonces, bueno, Claro, y lo sí, tuyo estaba, pues, claro, entre comillas, porque al como tú caerme todo el dijiste, mundo se dedica al disfrazado fémur, por esa que caída. quedó muy mal, porque después de romperlo y volverlo a romper, etcétera. Claro. Pero después, si te pones a analizar, otra enfermedad que va unida a esta es que el fémur se deteriora. Y yo tengo el fémur exactamente deteriorado como la siguiente enfermedad que se une a esto. En el momento, en Tetuán, yo creo que no me lo hubieran podido descubrir nunca, porque yo creo que no había los conocimientos. Y en Venezuela tampoco había mucho de esos conocimientos de esa enfermedad. Y el único que medio se atreve a algo es el traumatólogo, ahora se me fue el nombre, Montenegro, Eloy Montenegro, el traumatólogo Eloy Montenegro. Montenegro padre, no el joven, el Montenegro padre, que le dice a mi mamá, mira, no, o sea, eso de cortarle la pierna al muchacho no, ni de ponerle un aparato ortopédico de por vida, no. Eso lo podemos dejar como última solución. Yo acabo de hacer un curso, creo que en Rusia, pero no me creas mucho en dónde. En Rusia, en donde tratamos a un niño con ese problema. Y se corrigió con unos clavos, pegando el poquito de cabeza de fémur que no creció a la cadera. Si ustedes quieren, yo lo hago. Entonces, en ese momento se plantea que debido a la situación económica que tenía la familia, recién llegado, recién llegado mi hermana con su marido, o sea, todo, empezando una nueva vida, hacer un gasto de ese tipo era inmanejable. Y otra vez viene otra más por la que tengo que agradecerle a la vida. Este doctor le dice a mi papá, no, tú me pagas, si puedes semanalmente, me vas abonando, pero al niño no lo podemos dejar así. Entonces, entonces tú me dices a mí, ¿por qué tú eres tan agradecido? Porque no tengo sino cosas para agradecer. O sea, yo todavía hoy, a mis casi 68 años, yo puedo decir con toda tranquilidad de que nadie ha intentado hacerme daño. Más bien la gente que se ha cruzado me ha Qué ayudado. bonito. O sea, ha estado conmigo, ha trabajado conmigo. Entonces,
no puedo ser más que agradecido. O sea, yo creo que es una obligación. No hay otra, no hay otra solución. No puedo ser de otra forma. Entonces, me operan, por supuesto, fijan la pierna a la cadera, ahí empiezo a tener un diferencial bastante importante entre las dos piernas y eso un poco marca mi vida, ¿no? O sea, no tengo cuentos de jugar ni béisbol ni fútbol con ninguno de los compañeros de clase, pero sí hacía actividades que me permitían desarrollar mi necesidad de hacer cosas. Por ejemplo, la dirigencia juvenil, la inquietud de estudiar curso para ser árbitro de voleibol, que era el deporte más parado que había. Y producto de eso, hago una vida dentro del colegio que se dedica principalmente a meterse en lo que nadie te dice que te meta, que son actividades con comillas, por la edad, políticas, más que todo, ¿no? Entonces, se me ocurre que en la oferta de grupos juveniles de la comunidad, no hay ningún grupo que reciba a muchachos de tercero, cuarto y quinto año. Todos los grupos eran para personas mayores. O sea, estaba el capítulo Shalom, que era un grupo de la Avenida Brit, en donde se iba la gente a buscar con quién casarse. Estaba el Gilel, que era un grupo de estudiantes universitarios. Estaba el MUS, que era el Movimiento Universitario Sonista. Estaba dos grupos al que también asistí por un tiempo, pero no me convenció, que era el Kenashon, que era de tendencia o de pensamiento de izquierda, que yo no era tan de izquierda. Estaba el Bnei Akiva, que yo no tenía un pensamiento tan estructurado religiosamente como para eso, a pesar de que era muy religioso. Y te puedo decir, hasta Boy Scout participé y todo, porque necesitaba participar en una actividad gremial, ¿no? Producto de eso, con un grupo de amigos, formamos el grupo OR en la Bnei Brit, un grupo dedicado a gente de cuarto y quinto año, para que eso fuera como el pie, para que después participaran en cualquier otro grupo. ¿Qué aprendí yo de ese grupo? Bueno, primero aprendí a trabajar en equipo. Yo siempre había sido muy de trabajar solo. Aprendí a trabajar en equipo y aprendí una lección que después apliqué muchísimo en todas mis actividades gremiales, ¿no? Que es que si tú no creas una generación de relevo, estás condenado al fracaso. Si tú una institución que formes o un negocio que formes, o qué te puedo decir yo, o una actividad, si no creas la generación de relevo, durará lo que tú dures, pero después se acaba. Y así pasó. El grupo se acabó justamente cuando nosotros nos graduamos de bachillerato y no funcionó más, no creamos una generación de relevo. Y eso me marcó como para que en las otras actividades que iba a desarrollar, siempre he tenido pendiente que hay que crear la generación de relevo. Y ese, digamos, ha sido mi leitmotiv, ¿no? Entonces, regresamos otra vez al bachillerato con el grupo patronato, que conste que el patronato no era unos rebeldes tirapiedra. En el patronato, no, quiero aclararlo. El patronato estuvo conformado con gente que ha sido dirigente comunitario de la comunidad, con gente muy reconocida de la actividad comercial y de la actividad empresarial, y además tuvimos un ministro, porque Ricardo Hausmann, que era miembro del patronato, fue ministro también nuestro. O sea que no era un grupo, y tampoco éramos un grupo de rebeldes, éramos un grupo de gente que nos reuníamos, nos dedicábamos mucho a la música. Desgraciadamente muchas veces componíamos música para burlarnos de otra gente, ¿no?
Pero en nuestra época el bullying no era tan grave como ahora. Nos dedicábamos a hacer obras de teatro entre nosotros. A veces nos leíamos un libro y lo discutíamos entre nosotros. Y eso fue así, o sea, así era. Alguien. Ah, este, por eso hay miles de comentarios, pero como yo Aquí no tienes tengo que miles de ver de cerca, que me comentarios, tengo que también acercar, pasan entonces por los recordándote. nenes. Ese grupo nos unió muchísimo, nos hizo muy buenos amigos. Muchos de los buenos amigos de hoy en día míos están ahí. Los otros amigos, después te hablaré de eso, los otros amigos que tengo son de la coral, de mi canto coral, que digamos son los amigos míos de toda la vida, y de mi actividad comunitaria, que de verdad tengo amigos que ya no los considero amigos, sino que son como hermanos míos. Entre ellos, para no nombrar a todos, sino nombrar a uno solo, está Raúl Cohen, que, que de verdad tengo que agradecerle muchísimas cosas porque de verdad que es como un hermano, ¿no? Lo, lo, sí, Aquí lo conectado, llamó. Raúl, y bueno, pues siempre admirando tu trabajo. Me llama en particular atención el año 1973, el año de tu graduación, porque es un año de decisiones importantes y también aparece en tu vida esta compañera tuya Bueno, que pasa a ser pues tu esposa más adelante, pero y además el hecho de esa gran toda la voz vida, que sí, tenías, que había toda la casi la vida, manera de llegar a ser un usé gran de mi rabino. voz. Yo aprendí a cantar realmente con mi papá. Mi papá, por ser Cohen, él y sus hermanos en Tetuán, mi papá decía con mucho orgullo de que había 15 sinagogas, creo, en una sola calle. Entonces, el día de Kippur, para hacer Birkat Kohanim es la bendición que dan los Cohen el día de Kippur. Ellos se turnaban como hermanos, porque todos tenían unos buzarrones. Se turnaban por las sinagogas, incluso había algunas sinagogas que retrasaban un poco el rezo para que ellos llegaran a, a hacer eso. Entonces yo aprendí con mi papá. Qué Yo aprendí bonito. a que una frase que él decía mucho, que rezo que no se oye no es rezo. O sea, tú puedes rezar para adentro todas las cosas que son para ti, tú las puedes rezar para adentro. Pero si tú estás en una sinagoga y no desarrollas la voz para que te oigan el rezo, y lo que hace la gente es porque no está oyendo el rezo, se dedica a hablar, a comentar o a chismear, ¿no? Pues ya no está haciendo ningún rezo, no está haciendo ningún beneficio. Y yo aprendí a eso. Entonces, gracias a eso yo desarrollé muchísimo la voz. Después me ayudó ya estudios más formales sobre la voz. Pero yo, por la misma cuestión de que mi familia era religiosa, y te comento al margen, ¿no? Yo creo que mi papá se murió con el deseo de tener un hijo rabino. Este, incluso un cierto día llegó con una alegría a la casa, yo estaría en cuarto año más o menos, de que un grupo de gente de la sinagoga que me había oído cantar estaba dispuesto a becarme en Inglaterra para estudiar para rabino. Y yo le dije a mi papá, mira, para Imagínate. ser rabino hay que tener vocación, o sea, no la tengo. Yo no me siento, yo soy muy religioso, estoy haciendo de rabino en la sinagoga de jóvenes, ya tenía un año y pico haciéndolo, y de verdad, de verdad, de verdad, no me siento. O sea, yo sé que tú toda la vida has querido tener. De hecho, mi hermano Jaime, creo que una de las razones de irse para Israel tan joven es porque quería estudiar en una yeshiva, quería estudiar para rabino. Y por supuesto, si tú no tienes eso por dentro que te dice que tienes que estar dispuesto a estar trabajando para la comunidad en el área religiosa, porque yo sí tengo eso de trabajar para la comunidad, pero no a ese nivel de religiosidad. Producto de eso, yo soy durante 2 años uno de los jovencitos que preparábamos los rezos
entre los cuales te puedo nombrar a dos personas, sobre todo una que admiro y admiraré toda la vida porque falleció, que es Samuel Benalal, que después se dedicó a ser, digamos, un experto en educación. Estaba mi amigo Sammy Levy, hermano de Jimmy, y teníamos un grupo de gente que nos dedicábamos a eso, nos turnábamos los rezos para que no fallara de que los jóvenes manejáramos los rezos en las Pascuas y los viernes. Entonces aquí viene la gran historia. Yo estudié en bachillerato con Marisol. O sea, nosotros estudiamos los 5 años de bachillerato juntos, ¿no? Ella me confiesa y lo dice, me imagino, en uno de estos días que se desahoga conmigo. Me dice, pero es que no te soportaba. O sea, tú tenías las cosas que yo no soporto de una persona, que es que eras gordo, eras muy religioso, eras revolucionario, te la pasaba todos los días formando, tú sabes, la palabra fea, y de verdad que no me agradabas del todo. Big surprise, en el 73, en pleno día de Kippur, cuando yo termino mi parte del rezo, salgo fuera de la sinagoga a tomar un poco de aire y me encuentro con Marisol. Y Marisol estaba junto con su hermana Marta, no con su hermana morocha Marisela, sino con su hermana menor Marta. Y la veo, voy y la saludo. Oh, Marisol, eso que estuve en la sinagoga, qué bueno que viniste para la sinagoga. Entonces ella me dice, no, yo no tengo nada que ver con la sinagoga. Yo vine porque Marta, su novio, está en un kibutz en Israel. Y por lo que hemos oído, los primeros ataques de la guerra de Yom Kippur fueron cercanos a ese kibutz. Y no sabemos nada. Y yo le comenté que probablemente aquí en la asociación estabas tú, que siempre estás metido en estos enredos, y tenías información. Entonces yo le dije, mira, es Kippur, yo soy ultra ortodoxo, yo ni he leído periódico, ni he salido de aquí, no me he enterado de nada. Sí, en la sinagoga hay un comentario de preocupación generalizada por que hay una guerra en Israel. Yo al terminar el rezo de Kippur, voy a ir para la casa, me voy a cambiar, voy a comer y después voy a ir a la Bnei Brit, que era mi centro de operaciones, y ahí puede ser que me entere. Dame tu teléfono, imagínate, compañera mía, compañera mía durante 5 años, yo no tenía el teléfono de su casa, porque no había celular en esa época. No tenía el teléfono de su casa. Dame tu teléfono y yo me comprometo contigo que golpe de, qué sé yo, 9:30, 10 de la noche, yo te llamo y te digo lo que me he enterado. De la casa, claro, y no había eso celular. vale la pena No, recalcarlo, teléfono de ni la teléfono casa. personal ni nada. Yo le aviso que la voy a llamar 9:30, 10 de la noche, porque 9:30, 10 de la noche no se llama a una señorita en aquella época, o sea, a menos que hubiera una cierta relación. Entonces, por supuesto, 9:30, 10 de la noche ya yo estaba más o menos informado, ya habían llegado las noticias de que ese kibutz no había sufrido nada, estaba muy bien, no, la gente del kibutz no había tenido ningún accidente, sí se estaba medio perdiendo la guerra, no estábamos autorizados a decirle a la gente eso, pero sí se estaba perdiendo. Y entonces yo, que nunca he sido muy bueno, como dicen aquí en España, ligando, le comento, mira, tú sabes que el día después de Kippur se llama Simhat Kohanim, Día de la Alegría de los Cohen. Oye, ¿por qué no salimos? Entonces me dice, bueno, sí, está bien, y nos citamos para salir, ¿no? Y de ahí en adelante no he vuelto a salir con ninguna otra mujer, sino con ella, pues, en 1973. Claro, Qué bonito. yo en el 73, cuando me graduó, entro en una crisis de que yo quería estudiar o computación o matemática. Ni computación, ni matemáticas, ni ingeniería de sistemas se podía estudiar de noche. Y yo necesitaba trabajar. Entonces, durante 2 años, entre 73 y 75, trabajé de buhonero, vendí enciclopedias, vendía schmates por ahí. Bueno, schmates es ropa, es la forma como la llamamos.
vendía fantasía, joyería, y me iba a los centros comerciales y le vendía hilos de gente de la comunidad. Hasta que en el 75 empiezo ya estaba un poco más serio con Marisol, y de repente empiezo a pensar, ¿no? Si yo me caso con Marisol, ¿con qué cara yo le voy a decir a Wow. mis hijos que estudien? Si yo no estudié. O sea, puede ser que esté bien económicamente, pero no estudié. Entonces empiezo a buscar y me doy cuenta, por mi hermano sobre todo, que estaba estudiando ingeniería civil de noche en la Santa María, me doy cuenta que puedo estudiar de noche ingeniería civil. A manera de... ¿Ah? Civil, sí, Ingeniería civil, con mi tú. problema de discapacidad. Ingeniería Y civil, tú, entonces, con tu tema de además de eso, discapacidad. para que sepas, en los exámenes psicológicos que nos hacían en el colegio, me decían, tú puedes estudiar cualquier carrera afín a ingeniería, cualquier carrera afín a matemática, cualquier carrera afín a computación, menos ingeniería civil, ¿eh? O sea, o sea que yo estuve advertido siempre de que iba a tener una limitante en esa carrera, ¿no? Pero era la única que se estudiaba de noche y sí, Claro, es lo que te digo, es sí, increíble cómo la toma de no decisión abiertamente. pues depende de muchos Bueno, hubiera factores y en ese podido de momento pues no había repente estudiar a alternativa, lo tenías mejor que estudiar. economía o administración, que fue a lo que me dediqué después, ¿no? Pero en el momento, o sea, no tenía dentro de mi cabeza que uno pudiera estudiar alguna carrera que no fuera las clásicas, ¿no? Que eran ingeniería, medicina, ingeniería de computación, que en aquella época se estaba poniendo de moda, o matemática, que era como me decía mi mamá, pero vas a ser profesor de matemática toda la vida. No sé, a lo mejor hubiera sido mucho mejor, ¿no? Porque me encantan las matemáticas. Benjamin Johnson Benjamin Johnson, ese era aquí una de las razones escuchándote. por las cuales yo decía, claro que se puede vivir de ser profesor de matemática y de física, porque él es de mi época, ¿no? Entonces, bueno, mira, empiezo a estudiar Qué ingeniería bonito. civil, terminé graduándome en ingeniería civil, lo que sí, Y Marisol estaba estudiando, también estaba Marisol estaba estudiando su estudiando carrera química en la Simón Bolívar. en De paralelo. ahí es donde sale mi línea Simón Bolívar, ¿no? Marisol estaba estudiando química en la Simón Bolívar, con el segundo año se traslada a farmacia, que es la carrera que toda la vida quiso, y ahí terminó farmacia con honores, terminó posgrado de farmacia. Ella todavía sigue siendo, aunque ya no es porque renunció, sigue siendo coordinadora del posgrado de farmacia, pero no la han soltado, no han querido que se vaya. Ella ya le hicieron sus homenajes, renunció, pero sigue trabajando. Eh, Y su hermana Exactamente, su gemela hermana. Marisela también En la, estudió en farmacia la Santa María, ella estudió con en otra Trudy y Osfeld. universidad. Te la comento porque yo estudié con Luis, su hermano, en paz descanse, y ella estudió con Trudy. Bueno, empiezo a estudiar en la universidad. eh, Fui elegido para ser preparador de física y matemática. Eso me abrió una expectativa muy interesante en el campo de la educación. Cuando me gradué, me quedé 2 años más siendo profesor de matemática y de física, y digamos con eso cubrí un poco mi necesidad de ser profesor, ¿no? Aunque, ¿Y, y qué haces con bueno, el tema de Marisol, que nos quedamos en eso? ¿Cómo como yo entra trabajaba todo en el la día coral de y la tenía clases Universidad de 6 Simón a 11 de la Bolívar? noche, mis posibilidades de estar con Marisol era como una especie de acompañarla a las actividades nocturnas que ella tenía, ¿no? Entonces yo compactaba algunas clases, y los días de ensayo, que empezaban a las 8 de la noche, los días de ensayo de la coral, yo iba con ella
y la iba, como yo digo, de consorte. Solamente, solamente acompañando a la reina, yo iba. Era su chofer y así la acompañaba para que cuando regresara de noche no tuviera que regresar sola y así aprovechábamos para hacer nuestras cositas. O sea, ese es un comentario al margen. Y producto de eso, pues entonces yo empiezo a entrar a los ensayos, me empieza a gustar y me aceptan en la coral. Yo insisto, no me aceptan por mi capacidad musical, porque muchos de los que cantaban en la coral de la Simón Bolívar sabían leer música, solfeo, eran excelentes afinando, pero yo como era el consorte de las dos afinadas, que eran Marisol y Marisela, las dos hermanas, las dos morochitas, pues entonces me aceptaron. Y ahí entro a participar en lo que yo considero la estructura de mi vida, mis muy buenos amigos, que son los de la coral, que hasta hoy en día siguen siendo mis amigos y que formaron y que han formado parte de toda nuestra historia a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Incluso en Madrid, en Caracas, se creó como 20 años después del Orfeón, se creó una coral llamada Ave Fénix, porque éramos toda una cuerda de viejitos que como la Ave Fénix renacíamos de las cenizas. Esa coral ensaya o ensayaba hasta hace unos días, ensayaba en nuestra casa, en Los Chorros. Nosotros el salón de la casa lo desaparecimos y lo convertimos en una sala de ensayo. Y hoy en día está estructurado como sala de ensayo. Lo que pasa es que ahora por la seguridad, Los Chorros ya no es tan seguro como antes y están ensayando en el edificio donde antes estaba el laboratorio. Sí. Llegaremos a mencionar esta famosa casa de Los Chorros. Siempre la he llamado la casa de Abraham. ¿Cuántas personas? ¿No? En principio porque no hay ningún Abraham dentro de la familia. Y era una casa en donde por cualquiera de los lados que tú fueras, todo el mundo era bien recibido. Ahí se criaron los primos de Marisol, se crió Marisol, vivíamos 4 familias en esa casa. Mis hijos y los hijos de Marisela e Isaac se criaron juntos ahí como hermanos. De hecho, vale la pena, si quieres, ya que estamos hablando de Marisol, entender su lado de la historia. Mira, Marisol pertenece a una gran familia, o sea, por el lado materno, una gran familia, digo gran porque eran 6 hermanos, 5 varones y una hembra, que eran los hermanos Zaval. Eran gente muy conocida, muy trabajadora, que prácticamente llegaron en 1800 y poquito a Venezuela. De hecho, la abuela de Marisol, por el lado materno, es nacida en Caracas, la mamá de Marisol es nacida en Caracas, Marisol es nacida en Caracas. O sea que mis hijos, por el lado de su madre, son venezolanos en 4ª generación. Y estos hermanos Zaval eran un grupo muy particular, era un grupo muy trabajador, era un grupo muy fiestero, y a manera de comentario, ellos vienen a esta casa de Los Chorros porque era como una casa para veranear, no era una casa para vivir. Pero se hacía fiesta todas las semanas. Todas las semanas se hacía una fiesta y aunque tú no lo creas, el que amenizaba esa fiesta era el famoso Billos, que estaba recién llegado a Venezuela. Entonces, se reunían todas las semanas, fiesteaban, y por el otro lado, que es lo que yo digo, que cómo se mezclan las familias, por el otro lado, o sea, el lado del abuelo de Marisol, Jaime Benarroch, son gente venido de Melilla, ultra religiosos, que no tienen nada que ver con estos fiesteros Zaval, porque los Zaval,
venían algunos muy viejos de Tetuán, otros de Tánger, pero la mayoría venía de Sevilla. Entonces ya te puedes imaginar ese ambiente andaluz venezolizado que se vivía en la casa. Entonces, esa casa de los Chorros era como la casa Open House. En esa casa se comía a las 8 de la noche, no importa quién viniera a comer, no importa. Y esa costumbre nos la arraigaron a nosotros. En mi casa siempre estuvo abierta para comer quien quisiera comer. Nosotros, nuestros ceder de pesa, nuestras cenas de pesa, eran de normalmente entre 40 y 60 personas. Pero además podían ser de 50 personas sin avisar. Se hacía comida como para 60 personas, pero podía venir la familia, más una cantidad de amigos de mis hijos. Todos eran bien recibidos, todos siguen siendo bien recibidos en mi casa. En mi casa siempre hay comida para quien venga. O sea, nosotros no, en mi casa no preparamos comida para 4, que somos los que estamos viviendo, bueno, 5, que somos los que estamos viviendo en la casa. Nosotros preparamos comida siempre para 10, porque no sabemos quién puede ser que venga, ¿no? Entonces, bueno, producto de eso, te voy a contar 2 anécdotas que identifican en la casa. Los amigos, tanto de mis 2 hijos como de los 2 hijos de Marisela, se criaron en mi casa. Mi casa siempre estuvo llena de muchachos, bajo la teoría de que yo prefería que las maldades las hicieran en la casa y no en la calle, porque era mucho más seguro. Un cierto día, regreso de una reunión de la Asociación Israelita de Venezuela, tarde, como todas las reuniones que terminaban tarde, regreso y encuentro en la entrada de la casa, en las salas, en todo eso, una cantidad de gente durmiendo que no te puedes imaginar. Y voy esquivando para no tropezarme y no caerme. Y cuando llego al cuarto, le digo a Marisol, Marisol, 19 más 2, 21. Y empiezo a quitarme la ropa. Entonces Marisol me dice, ¿qué pasó? Tú me vas a dejar así. Tú me vas a decir eso de 19 más 2, 21. No entiendo. Bueno, sí, 19 más 2, 21. No, explícame porque no me voy a quedar sin saber. Entonces le explico. Mira, yo conté 19 muchachos durmiendo en la casa. Si sumas a Josy y a Daniel, mis 2 hijos, que están en la playa con su tío, serían 21. O sea, ellos 2 no estaban en la casa. Es que ni siquiera ellos estaban en la playa. ¿Me entiendes? Eso era mi casa, ¿no? Yo hoy en día tengo varios muchachos que me llaman papá. No vayas a creer, como te comenté el otro día, que sí me ocasionó algunos problemas. Algunos padres me llamaban y, ¿tú me quieres quitar a mi hijo? Digo, yo no estoy buscando sustituirlo. Yo lo que quiero es que ellos sientan el afecto aquí en la casa. Y te voy a contar una anécdota que a mí me marcó de por vida. Yo, cuando Josy, mi hijo mayor, vivía en Panamá, Josy 2. Sí, no, ese es un cuento buenísimo. Se lo comento ya que lo nombraste. En el colegio nos citan a Marisol y a mí, porque están muy preocupados porque el niño, o sea, mi hijo Josy, tiene un primo fantasma, tiene un primo creado, que lo llama imaginario, esa es la palabra, un primo imaginario, que incluso le pone el número de Josy 1 y ese no pone el número de Josy 2, haciéndose como minusválido con respecto a este imaginario, y entonces que él vive en la casa y que habla con él. Y bueno, mira, yo creo que eso hay que revisarlo. Entonces le digo, no, es que verdad existe un Josy 1, porque en la casa el papá de Isaac se llama José, y por lo tanto su hijo mayor se llama José también, que es Josy. Y el mío, mi papá se llamaba José y mi hijo mayor se llamaba José también y se llamaba Josy. Entonces había Josy 1 y Josy 2 en la casa, ¿no? Entonces, bueno, eso ocasionó. Y de hecho hoy en día mi hijo Josy se llama Josy 2, o sea, no se llama Josy solo. Sí. Es más, los amigos cuando hablan para identificar entre 2 primos dicen Josy 2 o Josy 1. Y entonces
dentro de la crianza de ellos, por supuesto, se criaron así. Yo llego a Panamá, mi hijo vivía en ese momento en Panamá, con un grupo de amigos, vamos a un restaurante, comemos, la cuenta, yo no recuerdo el número exacto, pero era algo así como 600 o $800, y doy mi tarjeta de crédito y la encargada de la tienda me dice, disculpe señor, pero no le podemos recibir la tarjeta de crédito. Entonces le digo, bueno, mira, aquí tienes otra tarjeta de crédito, ¿habrá algún problema con la tarjeta de crédito? Entonces, no, mire, es que no le podemos recibir ninguna tarjeta de crédito. Le digo, bueno, mire, yo no tengo 600 y pico dólares para pagar en efectivo, o sea, me tienes que dar una solución. No es que tampoco le puedo recibir efectivo. ¿Cómo? Que tampoco me puedo recibir. No, aquí está pasando algo. Llamo a Yossi, mi hijo. Yossi, ¿tú conoces al dueño de este restaurante? Pues tengo entendido que es alguien de la comunidad. Me dice, sí, la verdad es que no, pero creo que él estudió con Daniel, mi hermano. Llamó a Daniel, que en ese momento estaba estudiando en Boston. Daniel, ¿tú conoces este restaurante aquí en Panamá? Ah, sí, ese, no te voy a decir el nombre. Ese es un muy buen amigo mío. Digo, mira, porque es que no, no me dejan pagar. Debe haber algún problema con la tarjeta, entonces quiero pedirle que me dé la posibilidad que yo mañana le traigo el efectivo. Dame el teléfono que lo voy a llamar. Entonces lo llamo y me dice una frase que todavía me emociona. Me dice, mira, Salvo, te voy a decir algo. Durante los próximos 30 años, tú no puedes pagar en ninguno de los restaurantes míos, porque es la única forma que yo tendría para devolverte todo lo que tú me diste de comida cuando yo era chamo. Entonces, eso te llena, o sea, de verdad, porque yo nunca lo hice para que me agradeciera, sino lo hicimos porque era eso, ¿no? Porque era exactamente lo que yo quería. Yo quería que todos los amigos se criaran juntos, de hecho se criaron juntos. Y es una casa que siempre ha estado abierta y sigue estando abierta. Y cuando yo voy a Caracas, pues pasa a tener la actividad festiva otra vez, etcétera, y nos reunimos todos allá, ¿no? Eso. Qué bonito. Estas anécdotas Bueno, de verdad que son eso, preciosas. esto es Además, algo de contar. convivías con tu Yo no suegra. conozco a nadie que no se queje de su suegra. No conozco a nadie en el mundo. Yo creo que es algo así como yo, por ejemplo, me siento disminuido de que yo no tengo quejas de mi suegra. Yo creo que ese es algo que me falta en la vida, tener algo que quejarme de mi suegra. Nunca me pude quejar. Nosotros vivíamos en esa casa así. Mi familia, la familia de Maricela e Isaac, los abuelos de Marisol y los padres de Marisol en esa misma casa. La comunicación entre las cuatro casas eran una sola puerta que nunca estuvo cerrada. Mi suegra, durante 25, casi 30 años que estuvo viva y que estuvimos viviendo juntos, vino a mi casa sin avisar un día antes, 2 veces nada más, que fueron las 2 veces cuando yo tuve accidente en la obra que me caí. Pero por lo demás, siempre me llamaba un día antes, gordo, mañana puedo ir a tu casa, no sé qué. O sea, nunca intervino en nuestra vida. Nunca se metió en lo que nadie le dijo que se metiera. Y al contrario, nosotros no teníamos ni siquiera que avisar, nos íbamos y nos íbamos a donde ellos a comer o a conversar o no sé qué sin avisar. Por eso que te digo, es un concepto de convivencia que ojalá en alguna forma, ¿no? Yo pudiera transmitirlo para que la gente tratara de vivir así, en una convivencia tan perfecta como la que yo viví toda mi vida, ¿no? Sí, Qué sí. bonito, qué Bueno, bonito. mira, Gracias por compartir estas igual pasa anécdotas tan íntimas cuando, con cuando te hablo de por nosotros. qué, que tú me preguntabas el otro día, ¿por qué cambias? O sea, ¿por qué dejas la construcción, que gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿por qué la dejas y te dedicas a otra cosa? En principio yo no dejé la construcción me dejó a mí, ¿no? Se cumplió lo que, si yo hubiera sido una persona más previsiva, se cumplió de que es que yo ya no podía cumplir con mis funciones de ingeniero en una obra, porque
tú en una obra, sobre todo yo que era estructurista, tú en una obra tienes que subir por los edificios, por escaleras de madera, y ya mi capacidad no me permitía. Entonces, después de lo... Salomón, pero volviendo a hacer un inciso, porque me parece también importante contar esto, en paralelo, antes de tú entrar en la parte de construcción, lo cual hiciste, como bien lo estás diciendo, Bueno, es que hiciste tu paso por el yo metro entré de al metro de Caracas en el Caracas área de con el cargo computación. de asistente de ingeniero 1. Y yo estuve en mi cargo de asistente de ingeniero 1 en el área de construcción. El día que me presenté, mire, yo me llamo Salomón y ustedes me contrataron. Ahí me pidieron que si podía ayudar a la gente de la oficina de administración, porque necesitaban urgentemente revisar unas facturas que había que entregar ese mismo día. Me voy para el Ministerio de Sanidad, creo que era, en Las Torres, y me dedico con ellos a tratar de resolver, ayudarlos en esa parte de revisar cómputos métricos, que es lo primero que uno aprende en el área. Mientras tanto, estaban rodando por parte de la Tesorería Nacional, estaban rodando el inventario nacional. Y yo veía, en aquella época, te explico para que tú veas que es prehistórico todo esto, en aquella época todo se hacía con tarjetas, ¿no? Y veo que se están dando golpes contra la pared porque no, yo todavía no me había Estamos graduado, era hablando de los asistente 80, ¿correcto? Más o menos, 77, un más o menos. poco O sea, todavía. te estoy hablando de prehistoria. Y entonces lo veo que preocupado, y yo, tú sabes, por chismoso, me acerco y le digo, ¿pero qué pasa? Dice, nada, que metemos todo el poco de tarjetas, tarda una hora, hora y media en leer las tarjetas, y después se queda en una repetición del estado Anzoátegui todo el tiempo, y Anzoátegui, y Anzoátegui, y Anzoátegui, y Anzoátegui. Entonces le digo, mira, ¿será que tienen un problema en la programación? No, 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 creo que está en la programación. Entonces están las tarjetas. Vamos a revisar las tarjetas. Nos ponemos a revisar las tarjetas no eran. Y de repente me siento con ellos y veo una cosa que se llama contador. En computación, yo en aquella época era autodidacta en computación, veo que un contador, le digo, pero mira un momentico, este contador no tiene fin, porque este contador regresa y vuelve a revisar. O sea, total que me quedo con ellos, lo arreglamos y regreso a mi oficina. Cuando regreso, ya tenía el traslado a la oficina de computación. O sea que yo te puedo decir que Wow. no ejercí ingeniería civil en el Metro de Caracas. Y ahí estuve en el departamento de computación como asistente ingeniero 1, me ascendieron a asistente ingeniero 2, después me subieron a gerente encargado y después, para darme el puesto de gerente de computación, tenía que hacer un curso probablemente, pero además de eso, tenía que aceptar quedarme por varios años en el Metro de Caracas. En ese momento, año 1980, yo ya tengo el título de ingeniero en la mano y le digo a mi jefe, mira, yo me estoy graduando de ingeniero civil. Yo no sé si con mi problema físico yo voy a poder ejercer mucho la ingeniería civil, pero yo quiero ejercer. Yo quiero ser ingeniero civil, yo quiero construir. Y aquí estoy muy bien, estoy muy contento, pero quiero ejercer. Y renuncio al Metro de Caracas. Después me quedé trabajando Wow. para el Metro de Caracas como contratista, haciendo un poco lo que hacía como empleado, lo estuve haciendo como contratista, hasta que lograron a contratar a otra persona que me sustituyera. Pero yo realmente, si me hubiera quedado en Metro Caracas, me hubiera dedicado al área a la que me debía haber dedicado desde el primer día, ¿no? Que era el área de computación. Pero por eso te digo, o sea, a pesar de que en mi currículum dice que trabajé en Metro de Caracas, no trabajé en construcción. Posteriormente, sí trabajé como contratista del Metro de Caracas,
pero haciendo cálculos de instalaciones, de reubicación de instalaciones sanitarias, ¿no? Porque un poco también hice especialidad en sanidad. Y bueno, después me dediqué a trabajar en construcción. Háblanos de Bueno, tus hijos eso yo en creo que, construcción, mira, tú que vienes estas de una familia propiedades donde a las tuviste, cuales... donde has tenido gente en construcción, nosotros los constructores, en general, seamos arquitectos o ingenieros, nosotros no consideramos que los edificios son unos edificios. Nosotros consideramos que los edificios son hijos nuestros. De hecho, cuando salía por los alrededores de los chorros, de los palos grandes con mis hijos, le decía, mira, esto lo hice yo, este puente lo hice yo, este edificio lo hice yo, esto. Entonces, mi hijo me decía siempre, pero papá, ¿tú eres dueño de este edificio? ¿Tú eres dueño de este puente? No, no, yo lo hice como contratista, lo hice como empleado, lo hice, pero yo lo hice. Entonces me dice, bueno, pero ¿y entonces? O sea, me decía, ¿pero por qué? Le digo, porque mira, tú eres tan hijo mío como es este edificio mío. Porque cuando yo llegué aquí, era igual que tú, era una semillita. Y yo lo convertí en un edificio. Por lo tanto, este edificio, aunque los propietarios sean dueños del edificio, este edificio va a ser hijo mío y va a ser mío toda la vida. Porque lo construí yo. ¿Me entiendes? Y esa fue mi sensación. Y entonces ahora viene Wow. ese, ese problema mío de decir, fue un error. No debía haber escogido ingeniería civil. Y te puedo decir que de verdad, de verdad, de verdad, yo creo que fue una de muy, muy buenas decisiones de las que yo he tomado en mi vida. Porque si me hubiera dedicado a computación, probablemente hubiera sido mejor económicamente, pero hubiera tenido muchos menos hijos que los que tengo. Entonces, bueno, Ay, qué bonito. Qué manera de convertir no hay todo en otra forma de positivo, de vivir. O verdad, sea, que es no una hay otra magia que forma de tienes. vivir. La vida es demasiado dura para que tú además te amarguen con las cosas que te van pasando. No, vale, al contrario, uno tiene que tomar las cosas como vienen. Hay que sacarle jugo a todo, porque hasta de la fruta más seca, si uno la aprieta, sale una gotica de jugo. Y la vida hay que disfrutarla bajo ese criterio. No disfrutarla por el simple placer de disfrutar, sino disfrutar porque cualquier logro que tú haces es importante. O sea, yo, por ejemplo, que rescato de mi educación religiosa. Por ejemplo, en un dado momento, yo me senté y dije, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Entonces, un cierto Pesa, cuando estábamos en el ceder de Pesa, cuando estábamos en la cena de Pesa, mi sobrino José, el hijo menor de mi hermana Mari, que para mí son mis hijos, porque mi hermana Mari quedó viuda muy, muy joven, y estos tres niños, que eran unos bebés, o sea, no bebés, pero digamos tenían 10 12 años, yo los arropé como mis hijos y los considero mis hijos. De hecho, cuando yo voy a cualquier sitio y nos sentamos, mi sobrino David, que es más o menos el doble del tamaño mío y que tiene una diferencia conmigo, que te digo que en el Brit fue donde no pude caminar más, tiene una diferencia conmigo de 12 años nada más, a la mayoría de la gente le dice, mira, él es mi papá, ¿me entiendes? Entonces, la gente nos queda viendo como tu papá, pero sí, parece tu hermano. Parece tu hermano, no tu papá. No me Entonces dan tengo que los... aclararle que Ay, es mi sobrino. Entonces, el hijo menor de mi hermana Mari, José, me dice, coño, este, no puede ser que nosotros no podamos enseñarle todos los ritmos, todas las canciones, toda la estructura tan bella que tiene la Gada de Pesa, que tú te la sabes perfecto, te la sabes en memoria y la cantas perfecto, y nosotros no lo sabemos, y si no lo sabemos, no se lo vamos a poder enseñar a nuestros hijos. Tú no podrías en un cassette grabarnos algunas canciones y no sé qué. Entonces de ahí sale eso que está en mi currículum, que son unos CD en donde está la Agada completa,
cantada al estilo sefardí, que por eso que el CD se llama Como me la enseñó mi padre. Ah, claro, entonces al estilo sefardí, pero además yo quise ampliarlo, porque yo no puedo negar mi crianza ashkenazí, o sea, yo no puedo negar mi crianza del Moral y Luce. O sea, lo que me enseñó el Moral y Luce son todas las canciones de la misma edad, pero con ritual ashkenazí. Y entonces aproveché y incluí dentro de este CD también esa parte del ritual ashkenazí que aprendí en el colegio, ¿no? Entonces es como la segunda parte. Que es el segundo lo hiciste con tu Acuérdate hermano, que nosotros ¿correcto? venimos de una familia muy religiosa. Nuestros ceder de pesa terminaban a las 2, a las 3 de la mañana. O sea, nosotros rezábamos completo todo lo que se tiene que rezar, y aquí entre tú y yo, y más allá de lo que no se debe rezar, también lo rezábamos las noches de pesa. Y después unas comilonas gigantescas que se hacían. Entonces, la segunda parte, yo aproveché la boda de mi hijo Yossi, para que cuando vino mi hermano a la boda, yo le dije, oye, vamos al estudio de grabación, vamos a grabar la segunda parte de la Gadá, que yo no la he terminado de grabar y estaba esperando justamente el momento. Y la grabé con mi hermano, porque además, Qué bonito. Ojalá en algún momento me puedas bueno, compartir una de estas lo que pasa es que melodías hoy en día podamos tener pues un todos CD es escucharlo. algo así De como verdad que tener me algo encantaría. inservible, porque tienes que buscar dónde hacer para oír un CD. Bueno, no se Hay pudo, que o sea, aunque subirlo a tú no la lo creas, nube. no se ¿Cómo se pudo hace subir hoy a la en nube día? por lo denso, porque el primer CD son 3 CD completos, porque es un ritual muy largo al estilo del colegio y al estilo marroquí. No se subió, también fue un error porque se debe haberse intentado subir aunque fuera corrido, pero esa es una de las cosas que yo creo que le devolví a este rabino que venía cuando yo estaba enfermo, cuando yo estaba con el yeso, que venía y que me enseñó, porque una de las cosas que me enseñó fue la Gadá. Entonces, es como devolverle, ¿no? O sea, como devolverle un favor a un señor que ya murió hace mucho tiempo. Es como devolverle, ¿no? Mira, vale, aquí está, esto fue lo que tú hiciste. O sea, tú me metiste esto en la cabeza, por supuesto, mi padre me terminó de enseñar porque él era, bueno, no sé si él, pero mi mamá era muy estricta, que el ritual de pesas se tenía que hacer completo al 100%, y él nos enseñó todas las melodías de, de este ritual. Y como yo toda la vida fui religioso, iba para la sinagoga, pues me conocía todos los rituales. Entonces, yo incluso, muchas de mis discusiones y peleas con los rabinos es, ustedes tienen un bagaje de conocimiento de música y de rituales marroquíes que lo saben ustedes, pero lo tienen que transmitir. Y hoy en día lo veo con mucha emoción que la Asociación Israelita están dándole curso a los niños para enseñarles todos los rituales, las melodías, enseñarlos a rezar, porque hay que estar claro, nuestros niños van a la sinagoga y no tienen la más mínima idea en qué página van, porque no fuimos previsivos, no les enseñamos a rezar. Exacto. Te das cuenta que La todo generación de regresa a relevo, eso. hay que Hay educarla. que preparar la generación de Meses. relevo. Hay que... Total, total. Ujú. Eh, Salomón, tu amigo Raúl te describe perfectamente porque dice que eres un ser totalmente polifacético y pues habíamos quedado en tu parte de ingeniero civil, eh, el accidente o los Exacto. accidentes que tienes que te hacen ver que tienes que cambiar de rama y cómo entras en la industria farmacéutica y luego cómo te sigues reinventando para entrar en el tema de mascotas Bueno, te comento, y posteriormente en la, bienes la raíces. Es industria impresionante farmacéutica, sí, la tu industria recorrido farmacéutica a era como algo nivel natural. laboral. Acabo de prender una luz porque ya se está acabando el poquito de luz que nos habían regalado. La industria farmacéutica
llega a mí porque realmente la familia de Marisol eran copropietarios de Laboratorios Clinos. Eran copropietarios porque los Zaval, o sea, los tíos abuelos de Marisol, eran 50% propietarios de Laboratorios Clinos y los Benaín, o sea, mi suegro con toda la familia eran propietarios del otro 50%. Por supuesto, como todos los negocios 50-50%, se presenta el gran problema del cambio generacional y produce como una especie de crisis en la forma como se piensa. ¿Por qué? Porque, digamos, por el lado de los Benaín, se pensaba mucho más en la parte de mercadotecnia. Por el lado de los viejos Benaín se pensaba mucho más en la parte de manufactura, de comprar máquinas, de arreglar máquinas. Mi suegro era el gran mecánico, a pesar de ser médico, que nunca ejerció, era el gran mecánico de Laboratorios Clinos. O sea, yo recuerdo en las noches él en su fresadora haciendo piezas que ya no se conseguían en el mercado y que él se encargaba de hacerlas de nuevo a tacto, o sea, hecho con sus medidas, con su vernier y eso las hacía. Y por el lado de los Aval eran más, como más pendientes de la parte financiera, económica, porque consideraban que el desarrollo estaba por ahí. Entonces se plantea, ante la crisis generacional, se plantea que, mira, o se vende el laboratorio completo, o una familia le compra a la otra familia. Pero así, con esta crisis generacional, una familia tan unida, porque de verdad que es una familia súper unida, va a llegar un momento en que vamos a empezar a discutir y llevarlo a niveles mayores que discusión. Y entonces se establece que una familia le va a comprar a la otra, y ahí es donde entro yo. Yo ya estaba, después de los accidentes de las obras, yo ya estaba muy decidido a terminar las dos obras que estaba haciendo y dejar la construcción definitivamente. Y dije, bueno, mira, esto puede ser un área, porque yo desde hacía aproximadamente unos 15 años ya era como un asesor financiero de laboratorio. Yo me encargaba de todo lo que era solicitud de precios a fomento, revisión de contabilidad y eso, de la junta directiva. Entonces, digamos, fue como un crecimiento natural. Compramos la otra mitad de Laboratorios Clinos y pasó a ser dueña de Laboratorios Clinos este lado de la familia, ¿no? En donde todos fuimos, nos convertimos en dueños de Clinos. El problema es que a los 2 años aproximadamente empieza la crisis financiera, los intereses disparados, etcétera, y se plantea la posibilidad de vender Laboratorios Clinos. Aquí viene una anécdota que a lo mejor dice muy poco de mí como negociante, que es que cuando estamos en la negociación de la venta de Laboratorios Clinos, yo le comento a la empresa, mira, cómprennos las máquinas, porque ustedes no nos pueden comprar los productos y el know-how y nosotros quedarnos con las máquinas más 100 empleados o 99 empleados que teníamos en ese momento para irle fabricando a ustedes mientras ustedes consiguen otro fabricante. Y dentro de 2 años, ¿qué vamos a hacer nosotros? 99 empleados y un poco de máquinas que no tenemos nada que hacer. Cómprennos las máquinas, llévense en todos los empleados, porque si no me vas a obligar a clonarte. Entonces, esa frase como que no gustó. Entonces me dijo, tú no eres capaz de clonarnos, porque nosotros somos una empresa transnacional muy grande y no vas a poder con nosotros. Igual, le vendemos Laboratorios Clinos, nos quedamos con el compromiso de durante 2 años fabricarles a precio de costo para que ellos pudieran meterse en el mercado. Y mientras tanto nosotros fuimos creando un segundo laboratorio llamado Laboratorio GMP, que realmente pasó a ser el laboratorio de la familia. Lo tuvimos durante 10 años y un cierto día me llama el presidente de la empresa que compró Clinos y me dijo, queremos comprarle GMP. Pero esta vez sí, esta vez nos llevamos las máquinas, nos llevamos el
esta vez nos llevamos Aprendieron la y nos lección. dejaron el edificio, ¿no? Qué Entonces, aquí buena. viene la respuesta a tu pregunta anterior. Wow. Mire, ¿y tú por qué caes en bienes raíces? Bueno, porque una vez que nosotros nos queda el edificio, que nos había costado bastante dinero, decidimos, mira, le damos un tiempo prudencial para vender. Si no se vende, bueno, alquilamos. Y en función de eso, yo me percato que puede ser una buena solución y ahí es donde se crean las dos empresas que son Inversiones Kenetil y ese Cohen Family en Estados Unidos. Me asocio con Raúl y empezamos a comprar unas propiedades, digamos, para diversificar y no tener las cosas solamente en capital, sino tener bienes raíces y tener, digamos, una posibilidad de renta que más o menos fuera segura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la otra pregunta que me haces tú? ¿Y cómo caes en las mascotas, no? Nosotros caemos en las mascotas porque Marisol, mi mujer, yo creo que ella ama más a las mascotas que a mí mismo. Para ella, un gato y un perro es más importante que todo en la vida. Y siempre quisimos, mientras estábamos en Yempi, hacer una línea de productos para mascotas, medicamentos. ¿Ok? Y como no se dio, porque realmente el Ministerio de Sanidad nunca nos autorizó, decidimos una vez vendido este laboratorio, decidimos que era una buena posibilidad de hacer una línea para mascotas, en donde dividimos los productos en dos elementos, que era PetSven, que significa mascotas de Venezuela, que era la que se encargaba de importar todo menos comida. No quisimos meternos en comida. Y eso es un poco lo que hoy en día no es, como diría yo, no es nuestra fuente de ingreso, pero es nuestra fuente de diversión. O sea, nosotros trabajamos para Petren y Nojiyut como si fuera de verdad la empresa en la que deberíamos poner todo el esfuerzo. Pero realmente lo estamos disfrutando, porque vamos a la feria, a las reuniones. Hemos aflojado un poquito, ¿no? En estos años en donde se complicó la cosa a nivel de los dólares y eso, aflojamos un poco, pero no sabes el disfrute que ha sido para nosotros en esta etapa, digamos, de vejez, el ir a las conferencias de los productos, enterarnos de todos los avances que hay en la parte de mascotas, disfrutar las exposiciones que no te puedes imaginar las exposiciones gigantescas que hay a nivel mundial sobre mascotas. Entonces, sí, es un negocio, pero es un hobby, más que todo. Eso es. Qué interesante. Además que con mucho aprendizaje y pues obviamente Claro. llevan todo el conocimiento para poder No, y manejarlo además y fue la tesis de decisiones al final que uno grado va de tomando. mi Me hijo parece Yossi en excelente. la Universidad Metropolitana, en administración, fue la tesis de grado. Claro, él soñaba mucho más allá, ¿no? Él soñaba mucho más allá. Él quería hacer un centro de atención, te digo el nombre de la tesis, Centro de Atención Integral de la Mascota. Eso significaba de que tú entrabas al edificio y tenía veterinaria, tienda, hotel, spa, eh, mm, todo lo que necesita una mascota completa estaba atendido ahí. Al punto de que también hasta se había pensado en comprar un terreno en Guatire, que por cierto se compró, para hacer un cementerio de mascotas. Y ese era así, fue su tesis de grado. Wow, qué No la logró terminar interesante. porque él se va de Venezuela. Yo no sé si fue porque lo secuestraron o porque después las cosas se pusieron muy duras en Venezuela para los muchachos jóvenes. Pero si se hubiera quedado en Venezuela, se hubiera quedado, hubiera hecho efectivo su tesis de grado, ¿no? Ah, hablando de tesis de grado, algo que no mencionamos y que a mí particularmente me llamó mucho la atención porque son esas fuentes de aprendizaje que tenemos
y a veces no nos damos cuenta, cosa que comentamos al principio, de lo que nos pasa a nuestro alrededor, y cuando somos capaces de ver más allá y cuando no vemos más allá. Y pues tu fuente de inspiración por mucho No, tiempo fueron fueron mis esas fuentes de revisiones de tesis de inspiración, grado de fueron mis Marisol. fuentes de no dormir, porque Marisol, te lo digo ahora, lo reconozco, es una abusadora. Me ha tenido como un esclavo total de sus tesis de grado. Es una persona que llegó un momento que en un año administró, apadrinó, dirigió, corrigió entre 20 y 22 tesis de posgrado. ¿Ok? Sea, hay que verle la cara, porque Marisol de verdad que es una trabajadora insigne. Lo que pasa es que también me arrastra a mí en toda la parte financiera, me la encasqueta y yo no tengo, de verdad, no tengo ese sentido del sacrificio que ella tiene con sus alumnos. De hecho, aquí en Madrid, ahora que ella incluso va a ver esto grabado, ahora está en el otro cuarto con una gente con una tesis de grado, ¿no? Que la está asesorando. O sea, a pesar de que ella ya tiene 3 años que no es coordinadora. Toda esa tesis de grado, por supuesto, yo me quejo porque si no, no sería marido. Este, no, te podrás imaginar, ¿no? El marido que no se queja de lo que le hace su mujer. Este, todas esas tesis de grado nos han servido de inspiración, sobre todo para ser muy, muy pies en la tierra de los nuevos proyectos que vamos desarrollando, ¿no? No es lo mismo cuando tú tienes un buen deseo que cuando tú tienes realmente una misión que cumplir y sabes que esa misión tiene este esfuerzo, esta dedicación, esta inversión y este riesgo, ¿no? Entonces, sí nos ha ayudado muchísimo, pero sobre todo para desarrollar la mente. Ahora, claro, hemos manejado unos proyectos que ojalá se me hubieran ocurrido a mí, ¿no? Que son una maravilla, pero son gente que han hecho esos proyectos, que los han convertido en realidad y que hemos estado muy orgullosos al punto de que en algunos de los casos nos han nombrado a Marisol como padrino y madrina de la boda, por haber asesorado la tesis, gente alrededor del mundo que hoy en día está viviendo en todas partes del mundo que tiene en un pedestal a Marisol por su capacidad de gerencia y por su capacidad de sacrificio, ¿no? Es una persona que si tú te sientas con ella a hacer una tesis de cualquier tipo o te sientes con ella a hacer un desarrollo de cualquier cosa, ten por seguro que no te va a soltar. Es como los perros que te muerden y no te sueltan. O sea, yo incluso en un dado momento llegaba a la casa y tenía a las pobres muchachas y muchachos ahí en la casa desde las 7:30 de la mañana, eran las 9 de la noche y lo único que le había dado era agua y café. Y los tenía ahí en la tesis, sacando lo mejor de ellos, Sacando lo pero mejor un de ellos, espíritu que es que no, cosa que me que no parece te puedes imaginar. increíble. Y el tema, Sí, sí. el tema de desarrollar la mente es sinónimo de creatividad, así que me No, parece a fabulosa. mí me Aparte de esa llevan obligado, combinación ¿no, de Tamara? No ambos, me pongas en un pues ha nivel que no hecho este existe. No, matrimonio de no, no, ustedes. tampoco vamos a ganar indulgencia con escapulario ajeno. No, no, no. A mí me obligan, a mí me obligan. A mí, yo, Hay que, hay que hablar, ok. Salomón, hay que hablar porque se nos va acabando el tiempo y quiero mencionar pues tu labor comunitaria y tu entrega, como bien lo dices, a esa comunidad judía en Venezuela y todo este trabajo que hiciste mientras pudiste ejerciendo estos cargos de presidencia. Y además de eso, quisiera también que nos compartas Bueno, yo te voy a contar, varias de las anécdotas, porque es imposible contar todas, pero hay yo te voy a anécdotas en contar la particular anécdota que más demuestran pues importante de mi nuevamente actividad comunitaria. el Yo gran diría que ser la más humano. importante de todas. Cuando ya, gracias a Dios, empiezo a tener cierta estabilidad económica, decido que quiero trabajar por la comunidad que tanto me había dado, que es la Asociación Israelita de Venezuela. Entonces, en el año
no, bueno, yo me acordaré del año. Me lanzo en forma individual como candidato a vocal de la Asociación Israelita de Venezuela, y el resultado fue que eran 10 candidatos, se elegían 5 vocales y yo llegué último, pero último dando vergüenza, porque qué sé yo, el siguiente que llegó noveno tenía algo así como unos 50 votos más que yo, que es muchísimo votos para una elección de la comunidad. Llegó último y ese sí es mi estilo, mi forma de ser. En lugar de decir, bueno, la comunidad no me quiere, aplico la de Empara, ¿no? Yo tampoco quiero más. Pues no, simplemente dije, bueno, en las próximas elecciones me volveré a lanzar, trataré de darme a conocer, pero me voy a volver a lanzar. ¿Cuál es mi sorpresa? José Besaquén, miembro del patronato, por cierto, que se graduó conmigo en la promoción del 73, me llama. Me dice, Gordo, ¿tú quieres trabajar para la comunidad? ¿Por qué no me llamaste? Digo, no, porque yo quería ser yo el que ganara el derecho a estar en la comunidad. Entonces me dijo, mira, estoy formando el comité de ayuda social y yo sé que tú eres el propio para trabajar en ese comité de ayuda social. ¿Tú quieres trabajar conmigo? Vente y vamos a formar el comité de ayuda social de la Asociación Israelita de Venezuela. Y así entro en la actividad comunitaria. Después, en las siguientes elecciones, me ofrecen participar como parte de la plancha, que tú sabes que la plancha, creo que se llama plancha porque ahí planchan a todo el mundo y entra conocido y desconocido, entran en la elección. Y yo dije, no, mira, yo quiero ganar mi derecho a pertenecer a la Junta Directiva. Ya me conocen, ya he trabajado, ya he estado en contacto con mucha gente de la comunidad, saben que estoy de regreso y me lanzo como subsecretario en las elecciones, que es un cargo nominal, que no tiene nada que ver con la plancha, aunque claro, ellos ya la comunidad sabía que yo había trabajado con José, que había sido incluso jefe de campaña de David Bazán de las elecciones. Ahí hay, por ejemplo, ahí hay una anécdota interesante. Yo fui jefe de campaña de las elecciones de David Bazán, ¿no? Como para presidente de la Asociación Israelita de Venezuela. Y su hija fue jefe de campaña de mi hijo Yossi cuando se lanzó para secretario general del colegio. Las vueltas que da el mundo, ¿no? Entonces, Imagínate. bueno, entro ahí ya como subsecretario y de ahí empiezo a ascender en diferentes posiciones. Ya yo venía con experiencia en Share Shalom, había estado en la remodelación de Share Shalom, había estado en la secretaría, había estado en la tesorería y en la asociación tuve más o menos el mismo camino, ¿no? Subsecretaría general, tesorería, después presidencia por primera vez. Por eso que uno no debe decir nunca de ese agua no tomaré, ¿no? Yo siempre dije, cuando uno entrega una presidencia, no debe nunca volver, porque ya segundas partes no son muy buenas, ¿no? Y fíjate que volví otra vez a la presidencia de la Asociación Israelita de Venezuela. Fui presidente de una de las instituciones que más me llenó en la vida, que fue el Centro Médico Yolanda Katz. Yo creo que el otro día me mandó un mensaje que todavía me estoy emocionado de Juan Saavedra, que hoy en día es el presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que tuve el honor de contratarlo y trabajar con él como el gerente de Centro Médico Yolanda Katz. Después trabajé en CAIF. En CAIF, por supuesto, están millones de anécdotas, más que todo políticas de mucha emoción, pero anécdotas muy importantes. Volví a la presidencia de la Asociación Israelita de Venezuela. Producto de todas estas actividades, también tuve actividad en la Cámara de Economía Venezolana Israelí como tesorero. También trabajé en el Comité de Disciplina, que no entiendo nunca por qué me han elegido a tantos comités de disciplina, porque yo toda mi vida he sido indisciplinado. Pero,
No sé. Ah, porque conozco el A lo trabajo. mejor Puede precisamente ser por que haya eso, sido porque por eso. tienes esa Pero a mí visión. siempre me llamó la atención, o sea, porque pertenecía al comité de ética de la industria farmacéutica también. Uno de los trabajos que puedo decir que todavía lloro haberlo hecho porque me dolió muchísimo ese trabajo, fue pertenecer al comité de ética o de disciplina de la comunidad, en donde vi casos que me hicieron llorar, que todavía hoy en día me hacen llorar que estén pasando, que hayan pasado a nuestra comunidad. Pero bueno, me tocó eso por derecho más que por elección, pero de verdad yo creo que la actividad que he desarrollado ha sido siempre con una misma característica. Soy el mismo tipo que aprendió con la creación de OR, ¿no? Primero, tratar en lo posible de hacer mis cosas bien hechas, a mi forma de pensar, porque yo he cometido muchísimos errores en la actividad comunitaria, pero nunca hice un error porque lo quise hacer. ¿Ok? Es un error porque yo creí que estaba bien hecho en ese momento. Y lo segundo es crear generación de relevo. No, no creo que haya otra misión más importante dentro de una actividad comunitaria que no sea crear la generación de relevo. Y yo tengo ese orgullo cuando acepté la segunda presidencia de la Asociación Israelita. La persona que me convenció me dio exactamente en el punto, ¿no? O sea, me dio, o sea, como dicen, puso el dedo en la llaga. Me dijo, tienes que crear la generación de relevo y el único que la puede crear eres tú. No estamos hablando de que si va a ser una buena presidencia o no, pero tienes que crear la generación de relevo. Tenemos problemas con la generación de relevo. Y tengo el honor de que le entregué la junta directiva a los miembros de la junta directiva, más del 40% eran menores de 40 años. Y hoy en día se nota en la Qué comunidad, maravilla. tanto en la Unión Israelita como en la Asociación Israelita, que todos los que están en este momento en los cargos directivos son jóvenes. Son, bueno, jóvenes para mi forma de ver, son cuarentones, ¿no? O sea, son gente joven. Y eso significa, Voy a leer, hablando de todo esto, algo que me mencionaste, que me encantó, y es acerca de estos cargos de presidencia, ¿no? eh, Donde tú dices, si la gestión fracasa, tú tienes la culpa. Si es exitosa, el grupo es no, el no, que tiene el no es porque yo reconocimiento. sea Qué muy dado maravillosa forma de verlo. a regalar mi éxito o mi buen desarrollo, pero es que es la verdad. Si tú como directivo de algo, estoy hablando de directivo de empresa, directivo de comunidad, directivo, o sea, manejar un centro como el de Yolanda Katz, que sin ser médico te toca manejarlo. Si tú no te rodeas de las personas más valiosas, y si tú no tienes quitado la camisa del egoísmo, de que yo a este señor no lo voy a poner porque como sabe más que yo, no lo pongo. Al contrario, este señor sabe más que yo lo pongo. Y yo uso una frase que me parece muy cómica, pero es la gran verdad. Yo toda mi vida he sabido de qué pata cogeo. Literal. Yo toda mi vida he Literal. sabido de qué pata cogeo y por eso, gracias a Dios, cuando yo escojo mi grupo de trabajo, busco los que me ayuden en esa parte en la que yo no sé hacer. Y por eso es que tú de repente dices, pero oye, pero de verdad que la gente que te rodeó a ti es una gente que por su lado han hecho unas labores impresionantes. O sea, yo, por ejemplo, tener el lujo de tener al quien en aquel momento era presidente de Puerto Azul, creo que son algo así como 4 millones de socios, no sé cuántos miles de millones son de socios en Puerto Azul, como secretario mío en la CAIF, que quitarse el sombrero, ¿me entiendes? Tener a una persona como David Vistián como vicepresidente, tener a una persona como Miguel Truzman en mi junta directiva. Tenía gente valiosísima en la junta directiva de la CAIF, gente súper valiosa en las juntas directivas que yo he tenido
en la Asociación Israelita y en todas las demás instituciones. Eso, eso solamente te hacen tener un mejor Qué resultado. bonito. Ahora, cuando te equivocas, cuando fracasas, cuando metes la pata buena, no la mala, cuando metes la pata buena, tienes que asumir tu responsabilidad. El único responsable de una junta directiva de los errores es el presidente. No hay ningún otro responsable. Wow. Qué manera de verlo, y me parece maravilloso poder escuchar tus lecciones de vida y que las estés compartiendo con nosotros. La verdad que es un privilegio. Dos anécdotas que quiero para ya ahora sí ir cerrando, que hemos tomado el tiempo de estos telespectadores ya por casi 2 horas, pero de verdad que ha sido imperdible todas estas lecciones que nos has dado el día de hoy. Pero estas anécdotas entre sí jocosas también que te han sucedido con estas visitas que has tenido Sí, bueno, oportunidad mira, en a principio es dos un gran papas, orgullo, te lo por digo, favor. que yo haya tenido la suerte de conocer a dos papas, ¿no? Y dos papas que yo insisto que son bastante diferentes, como Benedicto XVI y Francisco, ¿no? Benedicto XVI, la anécdota más importante es que a los representantes que fuimos en ese momento, que es avalado por el Congreso Judío Latinoamericano, nos avisan que va a haber los discursos de ley y el Benedicto XVI va a estar con cada uno de nosotros 20 segundos y por supuesto vamos a hablar claro porque sería muy mentiroso de parte mía. Todo el mundo quería tener la foto de recuerdo, ¿no? O sea no estoy inventando la Pepsi-Cola fría. Todo el mundo quería tener la foto de recuerdo. Cuando me toca a nosotros, a la delegación venezolana, yo les digo, mira, yo estoy trayendo una obra de arte de Ricardo Benaín, que es primo de Marisol, que pasó días y semanas diseñándola en función de las indicaciones que yo le fui dando, y yo no creo que nosotros tenemos que agarrar esta obra, ponerla en el mesón o dársela al secretario. Yo creo que nosotros tenemos el deber como comunidad y como respeto al artista que es Ricardo Benaim, tenemos que explicarle al Papa, dentro de lo que él quiera oír, pero tenemos que explicarle qué es lo que le estamos entregando. Que por cierto era un cuadro con una menorá con diferentes, hecha en vidrio todo, con diferentes colores, que unían los colores de la bandera de Venezuela con los colores de la bandera de Israel y los colores de la bandera del Vaticano. Entonces, bueno, cuando me toca mi turno, yo aprovecho mis 20 segundos, le digo la frase que ya tenía preparada desde antes, que es, le pido una bendición para el pueblo venezolano porque la estamos pasando muy mal. Y él me contesta, sí, yo sé que la están pasando muy mal, da una bendición en silencio, por cierto, no oí, no sé lo que dijo porque era en silencio. Y entonces le digo, mire, su santidad, esta es una obra y empiezo a explicarle, ¿no? Y de repente siento que me están rompiendo la chaqueta porque me jalan y me jalan de la chaqueta y es el secretario del Papa que ya tenía 2 minutos hablando con el Papa y eran 20 segundos. Y entonces, protocolo total. Y entonces el Papa se voltea y le dice, Rompiste ¿me está explicando? protocolo. Como que se quedara tranquilo. Estuve 6 minutos con el Papa explicándole la hora y él repreguntándome. O sea, eso te prueba de que hay una sensibilidad, además de ser el Papa, hay una sensibilidad humana de alguien que siente que no le estamos trayendo un regalo por traer algo en las manos, sino que le estamos trayendo algo que ha sido pensado y estudiado. Con el Papa Francisco, la anécdota es diferente. Éramos, creo que 32 personas, había un círculo con una sola silla donde se iba a sentar el Papa Francisco y de repente Cardenal me trae una silla para que yo me siente. Ya por supuesto se veía claro que no podía aguantar mucho. Yo por supuesto me dio muchísima vergüenza. Me senté un rato, pero una vez que el Papa entró a la sala donde íbamos a estar, yo separé la sillita, ¿no? Pero me pareció un detalle
No sé si fue del mismo cardenal o del mismo papa que lo mandó, pero estoy seguro que no se hace nada si no hay una orden directa del papa. Son los dos de las dos anécdotas. También tengo anécdotas con Aznar, tengo anécdotas con el presidente ¿cómo se llama?, de Colombia. Tengo anécdotas con los evangélicos bellísimas, de verdad que me emociona. Bueno, mira, Puedes compartir cuando esa rompe última, porque la relaciones verdad es que es Chávez muy con bella. Israel, a los meses nos llama la Comisión Evangélica de Venezuela y nos dice que recogieron, si mal no recuerdo, 4 millones y algo de firmas para pedirle al presidente que reinicie las relaciones con Israel. Ese acto se hace en hebraica y nos traen una cantidad de libros con las firmas eh, para entregárnoslas formalmente y me tocaba a mí recibirlas. Después que las recibo, se hace el acto formal, un par de discursos, etcétera, etcétera. Y de repente cuando yo me estoy bajando del podio, veo que están una serie de pastores en fila. Y yo digo, pero espérate un momentico, aquí como que hay algo mal, porque normalmente cuando uno se va a sacar la foto, uno se pone en herradura, ¿no? No se pone en fila, uno tapando al otro, sino en herradura. Entonces yo le pregunto a uno de los pastores evangélicos que había hecho muy buenas relaciones con él, y me dice, ¿y esto? Ellos quieren pedirle que ustedes, como es Cohen, les den una bendición, porque ustedes son nuestros hermanos mayores y usted por ser Cohen le tiene que dar una Wow. bendición si usted quiere. Por supuesto que lo dice con mucho grado, ¿no? Pero impresionante, ¿no? Impresionante. Qué belleza el respeto, el cariño y la Oh, congruencia que existe entre no, eso. religiones, porque al final Entonces todos ahora somos viene un mi solo frase. pueblo y una sola persona. A eso. Por Como eso que viene llamas mi tú, frase a que eso. significa Por eso es luz. que cuando a mí me dicen que entre la comunidad ashkenazí y la comunidad sefaradí están discutiendo no sé qué, se me salen los tiempos. Porque si con las demás religiones podemos conversar y podemos sentarnos, porque entre nosotros no lo vamos a poder hacer. Y ese sí es un mensaje que le quisiera dejar de cierre. Que por favor regresemos a lo que siempre fue la comunidad judía de Venezuela. Una comunidad ejemplo a nivel mundial. Dicho por ministros de Israel que nos decían, ojalá en Israel tuviéramos esta unión que ustedes tienen entre Ashkenazí y Sefardí. Qué bonito, Salomón. Antes de irnos, me queda la pregunta final que te la haré, pero antes de eso, quisiera una curiosidad mía que te pregunté cuando estuvimos en esta pre-entrevista, porque siempre hablamos de Salomón el Gordo y todo el problema que tuviste pues con tu pierna. Pero hoy en día, frente a mí, está una persona que no se ve para nada gordo y por el contrario, te ves muy saludable. Pues quiero entender Te voy a cómo decir, has llegado ahí y claro, en tu cartilla de agradecimiento, sé que tienes un y mira, agradecimiento yo muy no es especial médico, él es a una coach, persona mi hijo médico. Yossi, él es coach de una nueva forma de vida, de una forma de vivir que él usó para adelgazar y que él usó para hacer una vida sana, que se llama Wild Fit. Él estuvo detrás mía durante prácticamente un año para que le diera la oportunidad de, sabiendo y conociéndome, sabiendo que yo soy el tipo con la comida más indisciplinado del mundo, de darle la oportunidad de que yo me dejara coachar por él, o sea, que yo me dejara, que fuera mi coach, ¿no? Que es un error muy grave, porque cuando tu hijo es tu coach, tú no le puedes mentar la madre, porque es tu mujer que está al lado. Y eso, claro, es un desahogo importante, ¿no? Pero con él, gracias a Dios, lo logré hacer. Desde hace un año vivo una vida sana en cuanto a la comida, en cuanto al respeto
a mi propia salud. En este momento, sí es verdad que estoy algo diferente, porque en este momento mi peso y mi talla es el equivalente a la que tenía en segundo año de bachillerato. Y ahora tengo 68 años casi, dentro de nada. Y eso lo ha logrado él. No ha sido un esfuerzo sobrehumano. Me disciplinó, cosa que yo creo que me está cobrando la factura porque yo a él lo discipliné mucho también. Y lo ha logrado. Y lo ha logrado con mucha gente que ha tenido éxito. Y yo creo que de verdad para nuestra familia ha sido un gran logro que él haya decidido manejar esa área, ¿no? Y de verdad que yo me siento tranquilo, no estoy haciendo dieta. Tú me ves a mí comer y me verás comer como comí toda la vida, pero como él dice, ¿no? Lo importante es que sepas que cuando haces un pecado, sepas que estás pecando, ¿no? Y eso es lo que ha estructurado mi vida. Por eso estoy, o sea, sigo siendo el gordo porque me agrada que me llamen gordo, porque así es como me han llamado toda la vida. Pero sí, mucho más saludable, ¿no? Claro. Y tu operación, porque creo que también vale la pena que lo menciones, Mi esa operación, tú te corrección das que te cuenta que lograron yo hacer sueno el año repetitivo, o pasado. sea, a veces hasta yo me canso, ¿no? De mí mismo. Porque mi operación es otro agradecimiento. O sea, yo me voy, estaba, tú sabes, en mi cuestión de Madrid y Caracas, me voy a Caracas, me agarra la pandemia, me agarra unos dolores importantísimos de la pierna izquierda y mi sobrina Ruti, que es la hija intermedio de mi hija intermedio, yo no tuve hijas, mi hija intermedio, me dice, mira, pero ¿por qué no visitamos a Alberto Pinto? Que él vio a mi suegro y le arregló un problema que tenía en la rodilla, vamos a visitarlo. De esa visita salió la operación de reconstrucción completa de cadera y logró hacerme un cambio que yo hoy en día todavía agradezco, que es que yo tenía 7,5 cm de diferencia entre las dos piernas, ahora tengo 2 cm, y él me dijo que intentara una emoción que nunca en la vida había hecho. Te lo explico. Él me dijo, ¿tú alguna vez has ido a una zapatería y te has comprado un zapato y te lo has estrenado de una vez? No, porque yo tengo que mandar hacerle el tacón y eso dura 3 meses que le hagan el tacón y yo nunca he estrenado un zapato de una zapatería. Bueno, gracias a él he podido estrenarme, comprar un zapato y ponérmelo y salir a la calle caminando. Eso, Wow, eso es me una emoción tonta, enchilaste la ¿no? piel. A lo mejor para las Wow, mujeres, a lo mejor para las mujeres, no, pero si eso es lo más normal no del lo mundo, emocionarte con es. un zapato nuevo. No, no. Yo ahora, a los 65 años, que fue la operación, a los 65 años, me compré y usé mi zapato saliendo de una zapatería y no esperando 3 meses a que le pusieran el tacón. Qué bonito, Salomón. Qué bonito también el tener esa capacidad de asombro de esas cosas pequeñas que, vuelvo y repito, lo que comenzamos diciendo al principio del programa, que muchas veces pasan desapercibidas. Y esa Pero es que me han capacidad que pasado tienes puras tú de cosas buenas, o sea, agradecer cada ¿por qué no cosa voy a que ser sucede, agradecido? O sea, de verdad, te ¿tú sabes qué tendría que hace hacer? muy Dedicar grande. cuatro Qué horas del bonito. programa a buscar las cosas malas que me han pasado, que son muy pocas. Todas las cosas, entre comillas, que Qué podrías bonito. llamarlas malas, a mí se me han convertido en buenas. O sea, Otra de las cosas que me encantaría que compartas, porque es que son muchos mensajes de vida, y repito, estoy segura que la gente que te escuche podrá adoptarlo para su vida, es el hecho de lo que me dijiste cuando entras en una reunión, en una discordia, el tema de entrar con mira, una actitud si positiva tú para no resolver. llevas los efluvios positivos a todo lo que haces en tu vida, todo te sale mal.
Tú puedes empezar la obra más bonita del mundo, pero llegas de mal humor, o llegas con los efluvios negativos, o llegas con la famosa frase, no, pero es que esto yo creo que no va a salir mal, te sale mal. Tú tienes que llegar a todo con alegría. Yo, toda mi vida he tenido la costumbre del chocolate. Yo soy el único gordo del mundo que no le gusta el chocolate. Yo no como chocolate. Pero en mi oficina, en mi casa, en mi carro, en todo lo que yo tengo, hay siempre una caja de chocolate. Para que cuando veo a alguien, le regalo un chocolate. Porque yo creo que si viene de un poquito de mal humor, probablemente el chocolate le va a cambiar un poquito el humor, ¿no? Y yo creo que eso es básico. Yo en una reunión siempre arrancaba con chocolates o arrancaba con algo divertido, no sé qué. Y después podían regañar, ¿no? Pero realmente, si tú entras negativo, todo te va a salir mal. Seguro. Por eso que hay que entrar positivo a todo. Qué bonito, qué bonito. Por aquí Diana Ponce te escribe, cómo Sí. extraño tus reuniones Y con lo los otro importante chocolates. que le recomiendo a todos los jóvenes que están empezando en la vida, nadie es menos que tú. No tomes la actitud de que porque tú eres el presidente de la institución, cuando entras a la institución, tú no te vas a parar 2 minutos a preguntarle al vigilante cómo está su esposa, cómo están sus hijos, pero lo preguntas de corazón, no obligado, ¿me entiendes? De oírle unos minutos sus problemas, porque él es igual que tú, él tiene los mismos problemas que tú, idénticos. Nunca en mi vida, yo creo, ojalá no me equivoque, nunca en mi vida yo he dejado de saludar a alguien porque considero de que como yo soy el presidente, yo no saludo, ¿no? Tienes que tratar a todo el mundo como te igual. Qué, qué bonito, qué recorrido de vida nos hiciste hoy. Nuevamente estoy muy agradecida porque hilando cada situación que te ha tocado vivir, vemos el resultado. Y hoy, la verdad que tuvimos una charla contigo totalmente educativa y que espero que forme Gracias. generación de relevo. Me encantó conversar contigo, Salomón. Agradezco a Raúl su insistencia en tenerte en el programa y pues quisiera escuchar de ti la respuesta a esta pregunta que tomo de Guy Ross, a quien admiro, este periodista que tiene su programa How I Feel This, donde le pregunta a la gente exitosa el tema trabajo o suerte en su vida. Y quisiera yo hoy entender, después de haber hecho este recorrido contigo, cuál es tu visión Mira, en yo tu voy a ser vida un poco acerca del antipático. trabajo No y te o la voy a suerte. contestar esa pregunta. Te voy a decir algo. Mi hijo Daniel, cuando estaba estudiando en Boston, el profesor le preguntó la misma pregunta. En tu vida, ¿qué crees porcentualmente que es trabajo y qué crees que es porcentualmente suerte? Y mi hijo le contestó y me dio una clase de vida. Le contestó, 80% es trabajo, 20% es suerte. Y el profesor le dijo, tú vas a tener éxito en la vida. Y yo me adhiero a esa religión. Es 80% es La trabajo. famosa ley de Pareto. Por supuesto, no se puede negar de que, como dicen los de Marruecos, hace falta algo de mazal en la vida, hace falta algo de suerte en la vida. Claro, qué más suerte que estar en la sinagoga y que venga tu mazal, que es mi mujer de hoy en día y de toda la vida, de 50 años, que te venga tu mazal a la sinagoga a buscarte. Eso es suerte, ¿entiendes? Qué bonito, qué bonito de verdad esta visión de vida que tienes, este positivismo
y el hecho de tomar las cosas que te pasan siempre del lado bueno y del lado para aprender. Quiero leerte los muchos mensajes que hemos tenido el día de hoy, porque hemos tenido, como repito, ya llevamos hora y cuarto, pero la gente se ha quedado aquí contigo porque han querido escucharte y agradecerte y aprender de ti el día de hoy. Ves a Franny, aplausos, Meli 1505, Raúl Cohen, pues que ha estado desde el principio admirándote, y creo que la baba se le chorrea de escucharte. Qué bonita amistad, un ejemplo de vida. How to Brain, aplausos. Diana Diana es un Ponce, amor. Tucusa, se le conoce en redes, repartía chocolate a todos. Yoba 3010, las palabras tienen poder, buenas vibras. Vero Campos 01, recuerdo los chocolates en su oficina, todo el mundo a comprar chocolates, dice Besa Frani, así es el poder de la mente. Sigo por aquí, No, te quiero Tito, ella es, dice Besa Frani, debe ser ella Verónica. es, me llama Tito, no porque sea mi sobrina, sino porque ese es el nombre que me ha puesto todas las niñas que ya no me pueden llamar papá porque ya tienen cierta edad, con Wow. todo y que me voy a echar a mi a sobrina Ruti encima, que son de esa edad y ya no pueden decir que son mis hijas, entonces por eso me llaman Tito, ¿no? Exacto, Qué bonito. Bueno, pues exacto. hoy tenemos a un Tito, todo lo que te hemos escuchado. Alejandra Parra también te manda corazones. Diana nuevamente dice, eres un tipo fabuloso. Raúl Cohen, en definitiva, eres un ejemplo a seguir. Excelente, gracias por compartir esta entrevista, dice Vero Campos. Vuelvo, Dinora Ortega, sigo por acá. Dinora Dinora Ol, Ortega. excelente entrevista. ¿Perdón? Dinora Ortega, excelente entrevista. Salo, Nona Ella, Casab, mi mamá, tu 94 años mamá y conoce aprendiendo muchísimo de a Ruti ti. porque la Excelente defiende a capa y entrevista. espada. Cada vez que alguien habla de la comida, siempre habla bien de Ruti, mi sobrina, y yo me siento muy agradado por eso. Es cierto, me consta, me consta. Gracias. Dice nuevamente Raúl, gracias a esta bella Sí, comunidad es que tuve el honor de conocerte, o no, a esta, que tuve el honor a esta bella comunidad, dice Raúl Cohen. Pues, sigo por aquí, Ángelo Chirino Arias. Me gusta mucho poder escucharlos, muy buenas anécdotas y muy interesante. Gracias, Ángelo. Sigo por aquí arriba, voy subiendo, además de gran cantidad de gente que se conectó. bueno, Salas Taurel, ese, qué gran ese, trabajo ese el de hoy muchacho, tuyo. Jorge Salas Taurel, Ricardo, perdón. es, digamos, como casi otro hijo mío, ¿no? Lo quiero casi igual que un hijo mío. Y también tiene edad como para que ya no sea hijo mío. Qué bonito. Dice por aquí José Esparragosa, Sí, un José gran es, para que abrazo a mi sepas quién es amigo José, José es Salomón. el fotógrafo de Eti toda la vida de la Kaiser, comunidad. Claro, entonces él es el el fotógrafo de fotógrafo, por toda la comunidad. supuesto. Él, con él sí no puedo echármelo de enemigo porque él me tiene fotos de todos mis secretos. Así que Eti Kaiser, historia increíble de redimensionarse, convivir en familia de una forma muy eficaz y una visión extraordinaria. Eti Kaiser, gracias Eti. Vero Campos, saludos a la doctora Marisol y al señor Salomón. Sigo por aquí arriba porque tengo un mensaje también de Benjamín. Adán Seguros, debo saludarlos, lamento no poder llegar al final de la entrevista, ya la escucharán diferido, gracias a ambos, excelente, muchísimas gracias por conectarse. Arturo Valeri, el mejor. Eh, Sigo por aquí, claro. este es otro Tito, otro que te llama Tito seguramente. Mirla Morón, Laboratorios Clinos,
¿quién no se le puede olvidar, no? Me imagino gente trabajadora que estuvo contigo a tu lado. Seguí Rebeca, maravillosa entrevista a un constructor de cabeza a los pies. Gracias por ofrecernos esta historia. Sería maravilloso poder escucharlo. Aún puedes llevarlo. Sería fabuloso que nuestros hijos en las cenas puedan escuchar estos Sí, de rituales. pesa, Me exactamente. imagino que se refería Bueno, cuando hablabas de algún día encontraré la persona que pueda trasladarlo y ojalá ponerlo en la podamos. red para que quede. Lo que pasa es que, digamos, es verdad que lo grabé yo, ¿no? Y que es mi voz y que es la voz de mi hermano en el segundo CD, pero realmente todos los honores los tiene mi hijo sobrino José, que me puso en 3 y 2 cuando me dijo, yo no se la puedo enseñar a mis hijos y se va a perder. Así que es tu obligación que no se pierda. Sí. Ojalá y lo puedas compartir con nosotros. Bueno, Dice Safran y Jenny, Marta, recuerdos de mi bueno, primaria. Nancy es otro personaje Nancy que es yo, allá. bueno, todos Sí, los personajes los quiero, pero Nancy de verdad le tengo un cariño muy particular. Nancy es la mamá de uno de mis hijos, ¿no? De uno de estos hijos que yo tengo por ahí, regados, pues, bueno, y aquí lo dice, soy testigo. exacto, Viví esas fiestas y dormidas exacto. con tu cuñada querida, Marta. Qué bonito. Y aquí, por aquí dicen, creo que no tenías que ser Hubiera sido rabino. insoportable ser rabino. Con esa manía mía de estar Imagínate. enseñando, además rabino, no creo que me hubieran aguantado. Dice Liliana Carmona, Gracias, de oficial. verdad. Salomón, un Es gran increíble que abrazo la a ti y a gente esté Marisol. pegada Eh, todavía oyendo las historias. De verdad Supen, que me emociona. mira, por aquí te hacen una pregunta. Supen Sunye es el acrónimo que utiliza. No recuerdo ahorita el nombre de la persona. Si estás aquí, por favor, dinos. Dice, ¿cuál es tu libro favorito? Saludos desde el aire. Aquí estoy volando y viendo la entrevista. Qué maravilla que Tú podamos sabes que llegar hasta los yo tengo un aviones libro del cual me con tu enamoré, historia. pero muy, 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 muy viejo, que se llama Oh Jerusalén. Ese es un libro que, digamos, es el primer libro que yo leí cuando estaba empezando con OR. La primera reunión de inauguración de OR fue hacer como una especie de juicio, tomando como base el libro de O Jerusalén, que hablaba de una serie de problemas que hubo durante la guerra previa a la independencia y post-independencia en Israel. Y a mí me tocó ser el abogado defensor cuando ese libro atacaba muchísimo a la idiosincrasia israelí y me dejó marcado, ¿no? O sea, eso me enseñó de que no necesariamente uno de los dos lados tiene el monopolio de la verdad. Puedes tener la verdad, ¿no? Yo siempre creo que nosotros hemos tenido siempre la verdad, pero no el monopolio de la verdad. Qué, Sí. qué importante reflexión, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Excelente. Dice nuevamente Raúl, Salomón, lo más increíble es que eres un personaje tan polifacético, de hecho lo mencioné, que de inmediato te Yo hacen te querer. recomiendo que no Qué leas los bonito. comentarios de Raúl porque Dice son de totalmente Adán, parcializados. dice, mucho cariño te tiene. Adán Seguros dice, mi esposo Samuel dice haberlo visto en la sinagoga, alguien que probablemente te conoce desde esos tiempos. Benjamín Schomstein, ser humano extraordinario y Muy excelente líder cáncer. de la comunidad. El último, Moiquiano. Aplausos y reconocimiento para Salomón y desde luego a Tamara. Muchísimas gracias, El, Benjamín. no, ¿Quieres el último comentar, mohicano Moiquiano, es de dónde viene? de la famosa expresión de que el último que, digamos, defiende esta teoría que yo defiendo, que es la teoría de la unión entre las comunidades. Yo digo algo que suena Qué lapidario. bonito.
Yo quiero preguntarle a todos nuestros nietos de la comunidad judía de Venezuela si alguno sabe si es sefaradí o es ashkenazí. Muy pocos de nuestros nietos podrían decir si es ashkenazí o sefaradí. Eso lo logró el Colegio Moral y Luces, porque hoy en día todos los matrimonios de Venezuela, en un porcentaje importantísimo, son ashkenazí y sefaradí. Por lo tanto, esa pregunta, lo único que se tiene que hacer es si nuestros nietos siguen siendo judíos o no siguen siendo judíos. Yo me adhiero a una cosa que me enseñó uno de mis rabinos, que me dijo, la gran acción o mitzvah que puede hacer es que tú llevas a tu nieta a la boda, a la jupá. Quiere decir que tú, a tus nietos sean judíos. No importa que sean sefaradíes, que nací, y ni nadie sabe. Hoy en día no debería haber ningún tipo de división. Dicen. Una comunidad y un ejemplo a seguir en la comunidad de Venezuela, porque nos hemos mezclado y hemos mantenido pues nuestra esencia, que es el ser judío. Qué bonito. Tomando lo mejor de cada uno, porque vamos a ser claros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros somos tan buenos que hasta nos parece bien mezclarnos. Dice Simi Taranto, ¿cómo te estás portando? Siempre me preguntas eso. Sí, ese es malísimo. O sea, debe ser gente que a quien le he dicho eso muchas veces. Mi pregunta básica no es ¿cómo estás? Mi pregunta básica es ¿cómo te estás portando? Por supuesto, el 90% de la gente te responde mal. Y yo respondo mejorado para mí. Sí. Qué bonito, aprendemos de ti. David Bazán precisamente comentó, Salome, una gran persona con un corazón gigantesco, un lujo de jefe de campaña. Este sobrino, el que te digo, sobrino hijo, que él le dice a todo el mundo que yo soy su papá y nos ven como que no puede ser, este tipo tiene casi la misma edad que tú, ¿cómo va a ser tu papá? Entonces, él es... Hablando acerca del agradecimiento que tanto mencionaste, dice el agradecimiento por todas estas experiencias y estar vivos para contarlo a esta generación es una bendición, dice Adam Seguros nuevamente. De verdad que increíble, fuera de serie. Benjamín Schomstein comenta, la gente de verdad ha estado aquí a lo largo de estas 2 horas, casi 2 horas y media. Claudia Starosta, qué interesante tu historia, gente que es lo que siempre digo, muchas veces conocemos el nombre, conocemos a la persona, probablemente hasta pudo haber sido compañero de nosotros de colegio, pero no conocemos su historia. Y precisamente aquí estamos el día de hoy para conocer las historias que nos hacen seres particulares, seres distintos, personas que hemos tenido pues una vivencia que nos han formado y que nos llevan a ser las personas que somos hoy en día. Próspero 18, un gran saludo y abrazo grande a mi tío Salo. Ya sabes, Tamara, ya sabes que todos los que me llaman Tito, ya sabes que son cuarentones, o cercanos a los cincuentones, o sea que ya se descubren, eso es como pedirle la cédula. Qué bonito, me encantó que hoy hasta desde el avión nos estuvieron escuchando en vivo, es extraordinaria la forma como podemos llegarle hoy en día a la gente. Aquí dice, Roysenthal, Bernardo Roysenthal, bravo, lo mejor que he escuchado esa pregunta, bravo. Dice José Esparragosa, nuevamente, las 2 pasiones de Salomón, el béisbol para mí es el juego maravilloso. De hecho, yo soy tan vicioso del béisbol que he hecho todo lo posible por no ser fanático de ningún equipo de béisbol de las ligas de Estados Unidos para no perderme la emoción del béisbol como tal, ¿no? Yo hago algo que solamente los viciosos hacen, que es ir a los campos de juveniles e infantiles a ver juegos. Y no conozco a ninguno de los 2 equipos, ni sé quién está jugando, pero voy
me encanta el béisbol, soy un enamorado. Sí. Qué bonito, cosas que no sabíamos de ti. Gracias, José, por dejárnoslo aquí escrito. Ederi 8, gracias No, a Dios por estos sí darme un son mis padre hijos. O como sea, tú. Otro sobrino. Ederi 8 sí Ah, son este del sí es lote de tu mis tres hijo. hijos, los hijos de mi hermana Mari. Sí. Qué bonito, gracias, gracias. Bueno, este sí es uno original. Dice Yoba 3010, gracias por esta súper entrevista. Abrazo, bueno, miles de comentarios que, wow, si pudiese leer todo sería maravilloso, pero se nos acaba el tiempo. Voy a tratar de leer aquí uno más. Mirla Morón, lo amamos, nos enseñó muchísimo, es un ser humano extraordinario. Qué bonito. Bueno, miles de comentarios. Rederi 1818, te amo, eres un ejemplo a seguir, mi orgullo. Bravo, Ah, amo bueno, ella, escucharlo. esa Mucho que es aprender pues, de otra de ti. mis hijas, Pero porque esa es la Lady, esposa de Josie, ¿me entiendes? Eh, te puedo, si tenemos tiempo, te voy a contar qué bonito. una anécdota con ella, ¿no? Ok, Te dejo la cámara para que te sí, despidas, agradeciéndote yo hoy el hecho de haberte tenido como invitado, no sin de dejar verdad. de agradecer a Raúl y a Evelyn que tanto insistieron en que te tuviéramos en el programa. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Pueden encontrar esta entrevista grabada una vez que colguemos live en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y la pueden escuchar en el carro, haciendo Exacto. ejercicio y aprender, Bueno, aprender. las Besitos, anécdotas se las Salo. contaré Te después, pero dejo quiero con la primero, cámara para que te ah, despidas tienes y tiempo. Mira, cuéntala, un la puedes cierto contar día, para despedirse. Claro. Verónica me comenta que se había sacado el pasaporte y que tenía muchísimo tiempo que no le salía el pasaporte. En un dado momento hablo con él, vino a la Asociación Israelita el ministro de Relaciones Interiores y le digo, mira, ¿cómo hago para que mi sierra pueda recoger su pasaporte? Entonces me dice, ¿tú qué? Le digo, bueno, mira, ¿tú sabes cómo se llama la esposa de mi hijo? No, no sé. Bueno, se llama nuera, porque no era la que yo quería para mi hijo. Pero esta sí era la que yo quería para mi hijo. Entonces, para mí él así era. El tipo le pareció tan interesante el nombre que levantó el teléfono y le dijo a la secretaria, me le busca el pasaporte a la sierra de Salomón Cohen. Y la otra, me imagino, me imagino que por el otro lado habrá dicho, ¿la qué? ¿De qué? Entonces, por supuesto, al día siguiente a las 8 de la mañana me llama a la secretaria y me dice, mire que ya tenemos el pasaporte. Le digo, bueno, yo voy a hablar con mi sierra para que vaya para allá. No, ella no. ¿Cómo va a venir para el centro ella? Que venga tu hijo, que eso es su mujer. Entonces se va, llega Josie a buscar el pasaporte y pregunta, mire, por el pasaporte de Verónica Levy, ¿no? Y entonces le dice, no, Verónica Levy, aquí no hay. Entonces sale la secretaria, sí, vale, esa es la sierra, chicos, esa es la sierra. Entonces, bueno, ella es la sierra. Gracias. Qué bonito, de verdad, muy amena conversación, con muchísimo aprendizaje, muchos temas que abordamos, Mira, todos con una lección. Este, Un fuerte abrazo, no te va a Marisol, de saludar, verdad no te va a que, saludar a como cámara siempre porque se acaba dice, de salir de detrás de un terminar la gran hombre, tesis una gran y está mujer. en paños menores, pero te deja Gracias, mi reina, de verdad que eres excelente entrevistadora. Entonces, Un abrazo, de verdad, que eres lo mejor. Un abrazo, Marisol, gracias acaba a de salir de ti. una de sus famosas tesis, así que imagínate. Gracias. No. Mucho aprendizaje, de verdad, y bueno, como siempre digo, Bueno, todos tenemos una gracias a historia que ti. Un contar. Nos abrazo. vemos el domingo Chao que desde Madrid. viene. Un fuerte abrazo.